Primeramente, yo quiero dar la bienvenida bienvenidos y bienvenidas a esta charla que hemos titulado Redefiniendo la democracia local, en la que contamos con el profesor y politólogo Pablo Simón, al que después pasaré a presentar. Gracias, de todas formas, por estar con nosotros y acompañarnos. Y se trata de una actividad organizada por la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia en colaboración con el Consell de la Juventud de Valencia, y por eso contamos aquí también con su presidente, Pablo Botero, a que después también hablará y os dará una serie de pautas. Y antes parece que sea unos agradecimientos continuos, pero sí que quiero dar las gracias a la Universidad de Valencia y a la Facultad de Geografía e Historia por toda su colaboración y por habernos ofrecido este magnífico salón de actos. Y, por supuesto, nos acompaña la catedrática de Geografía Humana, María Dolores Pitarch, a la que quiero agradecérselo personalmente, ya que sé que está aquí con nosotras y nosotros. Gracias también a la Generalitat, porque colaboró en la realización de esta actividad a través del proyecto de fomento de la participación ciudadana, que ha sido nuestro proyecto aprobado que ha sido elaborado por la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia. Y aquí tenemos el representante también de la Generalitat, Alberto Llobet, que es el secretario de Participación. Y gracias también al Ayuntamiento de Valencia por su apoyo siempre al movimiento vecinal, y gracias por eso. Y también agradecer la presencia de los demás representantes políticos y cargos públicos e institucionales que habéis asistido a esta conferencia, y, por supuesto, a todos los representantes de las asociaciones vecinales de Valencia y el movimiento vecinal en general, a los de los movimientos sociales y a vecinas y vecinos y asistentes en general que nos acompañáis. La actividad que realizamos hoy forma parte de la campaña que estamos desarrollando desde la Federación Vecinal para fomentar la participación y el asociacionismo. Es una actividad que teníamos prevista para el pasado 29 de octubre y que evidentemente tuvimos que anular ante la desgraciada situación que se desencadenó debido a la DANA. Hoy, 2 meses y medio después, hemos podido retomarlo y lo que hacemos es abordar junto a un experto, en este caso Pablo Simón, para hablar de democracia y participación, para hablar de mecanismos de participación ciudadana y para hablar, por ejemplo, de cómo la ciudadanía puede influir en la política más allá de su voto cada 4 años. Y no quiero dejar pasar la ocasión para exponer brevemente algunas cuestiones que llevamos en nombre del movimiento vecinal. Como siempre, reivindicamos la participación como eje fundamental del movimiento vecinal y de las asociaciones vecinales. Así nos ofrecemos hacia nuestros gobernantes, siempre con voluntad de diálogo, de escuchar, pero también de ser escuchados, con propuestas e ideas para una ciudad mejor y que significa, en definitiva, también un mundo mejor.
Nos ofrecemos y actuamos con la responsabilidad de ser nexo de unión entre políticos y ciudadanía, siempre con trabajo propositivo para construir juntas y juntos todo esto, y mostrándonos al conjunto de la sociedad como ese eslabón necesario para el diálogo entre gobierno y ciudadanía, como herramienta fundamental de la democracia, pero recordando también que esta democracia es mucho más real y profunda cuando se tiene en cuenta a las organizaciones sociales y ciudadanas, que también hacen política, aunque no sea a través de los partidos políticos. Y hoy no podemos hablar de todo el trabajo que venimos realizando y que estamos realizando, reivindicando, y ya que no nos daría tiempo para terminar a buena hora. Pero sí quiero mencionar que la ciudad que queremos es una ciudad de las vecinas y vecinos, abierta al mundo, pero para que sea habitable por todas y por todos, donde los intereses económicos no estén por delante de cuestiones tan básicas como es el derecho a la vivienda, el medio ambiente o la propia salud. La reciente catástrofe nos ha enseñado, además, la importancia de diseñar las ciudades, el urbanismo, las políticas en general para cuidar a la ciudadanía, a las personas, y para lograrlo hay que cuidar, en primer lugar, el entorno, el medio ambiente, mediante una buena planificación y mediante también una buena gestión urbana, que está enfocada a mejorar las condiciones de vida de las personas, de los pueblos, de los barrios y, en definitiva, de la ciudad. Y queremos también una ciudad que sea espacio de pertenencia cultural, donde se construyen lazos intra e intergeneracionales, un territorio donde se logre la igualdad y donde se aseguren condiciones de participación efectiva para las mujeres y el acceso a la toma de decisiones en todos los niveles y actividades. Y para ello es muy importante también el tejido asociativo, las asociaciones vecinales, que existen en cada barrio de esta ciudad y que siguen creando allí donde todavía no las había. Y aprovecho en este momento también para felicitar el gran trabajo de las compañeras y compañeros del movimiento vecinal, de las asociaciones vecinales de la ciudad de Valencia, que lucháis cada día para mejorar nuestros barrios y, en conjunto, nuestra ciudad. Y también para animar a aquellos que aún no participáis del movimiento vecinal, y en especial a los jóvenes. Y puedo asegurar que desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia tendréis todo nuestro apoyo y toda nuestra ayuda. Así que muchas gracias. Y ahora pues voy a dar paso al Pablo Botero, presidente del Consell Valencià de la Joventut de Valencia. Pablo. Gracias. ¿Me paras el teclado? He tenido el placer de estar hablando antes con Pablo y tengo claro que no puedo decir nada que vaya a aportar más valor de lo que vaya a decir él. Además, María José, no sé si se ha revisado mi discurso, pero también ha dicho parte de lo que pensaba decir como consejo, esas reivindicaciones. Así que me limitaré a decir dos cuestiones clave que tenemos que mantener presentes siempre. Sobre todo, permitidme que hable desde la parte más joven, y es que nuestra voz como personas jóvenes siempre se escucha un poquito menos y siempre se escucha desde una parte más encasillada en una concejalía de juventud, en una consellería o ahora en un ministerio.
pero también tenemos que ser conscientes de que nuestra voz necesita un impulso adicional por nuestra parte. Efectivamente, como ha dicho María José, tenemos que participar más. Las personas jóvenes, ahora obviamente estamos en exámenes, es un poquito más complicado, pero si miramos a nuestro alrededor hay una gran proporción de personas que legalmente no se consideran jóvenes. Entonces, hablar de participación juvenil no es un derecho que tenemos, es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad compartida que entre todos y todas tenemos que ejecutar, tenemos que llevar para, al final, garantizar políticas que reflejen lo que buscamos. Siempre tenemos la muletilla de no somos el futuro, somos el presente. Pero el presente tenemos que definirlo. No podemos dejar que personas que no nos escuchan decidan por nosotros y nosotras. Entonces, aquí meto la cuña publicitaria de que, obviamente, en el Consejo de la Juventud participamos en un montón de proyectos, entre ellos uno europeo, que hemos desarrollado íntegramente en el Consell, que se llama Youth Change Valencia, que básicamente está pensado para elaborar políticas que nos interesen o desde la perspectiva joven. La idea es hacer un manifiesto a final de año que presentaremos ante Alcaldía, ante Participación y Juventud, para ver si realmente las políticas que se están llevando a cabo son aquellas políticas que las personas jóvenes queremos. Próximamente tenemos el foro de empleo, y entonces lo que estamos buscando ahora, si las personas jóvenes aún no lo habéis hecho, es escuchar vuestra opinión sobre empleo en la ciudad de Valencia. Tener la oportunidad de poder decir que hace falta seguir promocionando en Puju, que no hay que recortar oportunidades para las personas jóvenes, es participación. Estar al pie del cañón no solo cuando hay elecciones, es participación. Sobre todo esa participación tiene que estar cuidada desde, en nuestro caso, voy a tirar para el ayuntamiento, y contar con nosotros no solo para hacer actividades divertidas, sino también para escucharnos en materia de jardines, empleo, urbanismo. Todas las políticas del ayuntamiento nos afectan. Para cerrar, recordar que, otra vez, no solo es un derecho, es una obligación que tenemos todas las personas jóvenes para construir una democracia que diga realmente, que refleje realmente lo que quiere su población. Y con esto creo que vuelvo a María José. Paso un poco ya a la presentación, un poco después de esta introducción. Paso a presentar, que creo que no habría, porque creo que todos lo conocemos, pero a Pablo Simón, que es doctor de Ciencias Políticas y Sociales y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus principales campos de investigación son la política comparada, los sistemas electorales y de partidos, el comportamiento electoral, la participación política de los jóvenes o la descentralización política y fiscal. Y tiene diferentes artículos académicos en revistas internacionales y es coautor de La urna rota, El muro invisible, y autor de libros como Votar en tiempos de la gran recesión, El príncipe moderno, Democracia, política y poder, o Corona, política en tiempos de la pandemia. Su último libro divulgativo es Entender la política, una guía para novatos. También es analista habitual en medios de comunicación como en La Sexta, Televisión Española o en la cadena SER. Así que, Pablo, agradecerte que estés aquí con nosotros otra vez y cuando quieras. Muy bien. Abans de res, moltes gràcies a la Federació d'Associacions Veïnals de València, gràcies al Consell de la Joventut, gràcies, evidentment, a la Universitat de València.
Bueno, es un auténtico placer para mí el poder estar con vosotros finalmente, porque por desgracia, como sabéis muy bien, pues no pude estar en esas circunstancias tan desafortunadas, hablando justamente de un tema que yo creo que es crucial, que es cómo podemos repensar la democracia desde el nivel local. No sé si me estáis generando... Sone, ¿me estáis generando vosotros las interferencias o soy yo? Vale. Bien. Es por saber de dónde viene el problema. Eso es lo primero que hay que hacer siempre para una democracia. Pensar de dónde viene el problema para poder aplicar luego bien la receta. No lo olvidemos. No, es por intentar ver si esto se arregla. No, bien. Vamos a ver. Algunas consideraciones, si me permitís. La primera, y ya os pido disculpas, me muevo mucho. ¿Vale? Y esto suele ser algo que hago para tratar de captar vuestra atención, porque comprendo perfectamente que en el mundo del infotainment es imposible que no miréis el móvil al menos 30 veces mientras que estoy hablando yo ahora, y comprendo por lo tanto que, y esto nos pasa a todos los profesores también, tenemos que ser un poco hombres orquesta, ¿no? Tenemos que ser capaz de entretener y al mismo tiempo instruir. Bueno, este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Dicho esto, también es cierto, soy una persona propensa a hablar a mucha velocidad. Esto hace que muchas veces haya gente que se pierde por el camino y por eso voy a ir apoyándome en un PowerPoint para tratar de reforzar esas ideas. Como va a ser una presentación que ahora os explicaré, es hasta cierto punto impresionista, es decir, voy a ir en una dirección, en otra. En la parte final habrá tiempo suficiente, si os parece, en ruegos y preguntas, para expandir o tratar más algún tema que os haya podido interesar, discrepar, lanzarme un zapato o lo que sea menester. Pero básicamente la presentación de hoy quiero comenzar primero dando dos pinceladas sobre democracia y de qué hablo cuando me refiero a democracia. A partir de ahí voy a extindir la presentación en dos patas, una parte en la que voy a hablar más de la democracia electoral, es decir, si nuestras reglas de juego pueden ser perfeccionadas desde esa perspectiva, y luego un poquito más, y esta trataré con más profusión, sobre la democracia participativa y en qué medida ese tipo de mecanismos pueden ayudar también a que la democracia sea más resiliente. Entendido esto, en el entorno de desintermediación política en la que estamos ahora. Y no os preocupéis porque voy a ir expandiéndolo poco a poco, suavecito, como dice la canción. Entonces, si me permitís, para comenzar por lo básico, me gustaría empezar por algo que yo creo que es esencial y es comprender el mundo en el que estamos. A diferencia de la época de los años 90 y 2000, que es un periodo de optimismo democrático, hoy estamos en un contexto de clara regresión autoritaria. Es decir, la democracia comienza a volverse un régimen cada vez más excepcional en el conjunto del mundo. Y esto es importante entenderlo porque incluso democracias que antes tenían más calidad institucional también la están viendo resentirse. Democracias clásicas, democracias más jóvenes, algunos sitios ya han hecho un viaje de no retorno. Si os acordáis, en los años 90-2000 nos jactábamos de que la democracia estaba llegando incluso a África, de que India o Rusia estaban transitando ese camino y ya nadie está en esas coordenadas, sino más bien todas las contrarias. Si miráis los datos de VDEM, que es un think tank independiente del Instituto de Gotemburgo, se verá claramente esta vía por la que nosotros vivimos claramente la caída en los regímenes autoritarios desde los años 70 hasta los 90. Comenzaba esto con la caída de la dictadura de los coroneles en Grecia, le seguía la transición en Portugal, en España, veíamos que después venía América Latina, luego cae el muro de Berlín y la Unión Soviética, ¿vale? Es el periodo de gran democratización que ocurre durante entre los 90, 2000, 2010 y a partir ya de tiempos más recientes empezamos a ver que los regímenes autoritarios y el autoritarismo electoral, que es el tipo de autoritarismo que está ahora de moda, es decir, dictaduras que celebran elecciones, cada vez es más frecuente, ¿vale? Y por lo tanto yo quiero partir de algo que es muy importante, es un principio a mi juicio fundamental, que es ir a una definición muy sintética de lo que es una democracia. Una democracia es el único sistema político en el cual el gobierno puede perder las elecciones. Esto solo pasa en una democracia. ¿Vale? Que haya elecciones ocurre en muchísimos sistemas autoritarios, pero ahí bien las trucan antes de celebrarse, ¿vale? Ganan por el 70, el 80, el 90%. Recuerdo que Corea del Norte celebra elecciones, pero puedes votar a 3 partidos y los 3 son del mismo, digámoslo así. O bien a la inversa, que es que el perdedor no acepta el resultado aunque pierda la elección.
que es exactamente lo que acabamos de ver, por ejemplo, en el contexto de Venezuela. Por lo tanto, hablamos de un sistema en el cual quien está en el poder nunca pierde el poder, no hablamos, por lo tanto, de un sistema democrático. Otra cosa es, diferente, que existen distintos modelos de democracia, ¿vale? Y puedes tener diferentes orientaciones de tu sistema político. Básicamente existen dos. Hay algunos países que les gusta más la democracia mayoritaria, ¿vale? Es decir, democracias en las que la mayoría gobierna durante un periodo de tiempo muy largo, la minoría espera y ya le tocará entrar a ellos cuando convenzan a más gente. Hay otros sistemas que son más consociativos, más paccionales, es decir, que la voz de la minoría tiene que ser tenida en cuenta y el poder está más repartido. Por poneros dos ejemplos extremos, Reino Unido, donde con muy pocos votos un partido consigue una mayoría absoluta y hace de su capa un sayo durante 5 años, o en el polo inverso, Suiza, donde es obligatorio formar una gran coalición entre los 4 primeros partidos del Parlamento y gobiernan de manera conjunta, que es como si en España nos gobernaran, de acuerdo al modelo suizo, 2 ministros del PP, 2 del PSOE, 2 de Vox y 1 de Sumar, ¿vale? Bien, es un modelo distinto, es un modelo en el que la minoría tiene que ser tenida en cuenta, hay otros mecanismos de participación. Pero los enemigos de la democracia, y digo bien porque son enemigos de la democracia, le están planteando hoy al sistema 2 retos, 2 críticas. La primera a la crítica que nos están haciendo es: las democracias no son eficaces. Es decir, sus democracias, sus sistemas lentos, incapaces, llenos de burocracia, de corrupción, no son capaces de responder a los retos del mundo contemporáneo. Por lo tanto, fijaos en nosotros, y esto nos lo dice, por ejemplo, Xi Jinping desde China, fijaos en nosotros. Tomamos decisiones rápidas, masivas, estamos bien entrenados, sin este lío de elecciones periódicas y podemos, por lo tanto, conseguir generar más bienestar. Segunda crítica que se plantea a la democracia: sus sistemas políticos no son receptivos a las demandas de los ciudadanos. Sus sistemas políticos tienen una casta, la cual está ahí hablando de sus cosas, pero no se preocupan del día a día de la gente corriente. Esto viene sobre todo desde los partidos extremistas, populistas, anti-establishment, de dentro de las democracias. Y fijaos, de hecho, que normalmente las dictaduras de fuera financian a los autoritarios de dentro. Es decir, que las dos cosas están entrelazadas. Me voy a centrar en el segundo polo, en el de la receptividad, pero me encantaría el día de mañana, ya les he tentado a ver si hay oportunidad de esto, subrayar algo que es fundamental, y es centrarse en la eficacia, en el siguiente sentido. La democracia tiene la obligación de ser eficaz. Si la democracia no es eficaz, proveyendo de servicios y de bienes públicos, la democracia se cae por su propio peso. Y esto es algo que tiene que ver con todo otro capítulo que está vinculado a la reforma de la administración pública, las dificultades que tiene nuestro personal dentro del aparato burocrático para mover las políticas y un larguísimo etcétera que daría otra charla completamente distinta, pero que es clave. Si la democracia no es eficaz, la democracia no es sustentable, y lo habéis vivido y lo estáis viviendo. ¿Vale? Sin embargo, hay que entender que estos cambios ocurren en un contexto peculiar. No se sabía de qué iba a ser este siglo, pero ya podemos bautizarlo claramente, el siglo en el que estamos ahora, como el siglo de las ciudades. ¿Por qué? Fijaos, hace una década, estos son datos de las Naciones Unidas, ya hay más de la mitad de la población viviendo en ciudades. La estimación es que para el año 2050 el 70% de la población vivirá en una ciudad, que ocupa el 2% de la superficie terrestre, pero que absorbe el 75% de los recursos. Es decir, nos estamos yendo todos a las ciudades. Todo el mundo. Y eso está ocurriendo, ¿vale? Lo digo porque aquellos que se ven los documentales de la 2 se piensan que la gente en África continúa con estas cosas. Es muy pictórico. No, créanme, en África también, ¿vale? Es decir, en el conjunto del mundo. Y esto es lo que convierte las ciudades en la primera línea de defensa para el funcionamiento de las democracias, al menos porque se entrelazan 4 dinámicas. La primera, las ciudades son el provisor fundamental de servicios. Es decir, a la hora de la verdad, aunque hablemos de las competencias autonómicas o de las competencias del gobierno central, etcétera, etcétera, todos nuestros derechos se vehiculan en un territorio. Donde tú vives es lo que marca cuál es tu escuela de referencia, cuál es tu centro sanitario de referencia, cuánta distancia tienes al trabajo. Es decir, como decía aquel alcalde de Vitoria, ¿no? Donde acaban mis competencias empiezan mis incumbencias, ¿no? Es decir, a la hora de la verdad, las ciudades son fundamentales y muchas veces tienen más o absorben más servicios de los que pueden
Y menos mal que muchos ayuntamientos lo están haciendo, ¿vale? Y lo digo también en España, donde hay ayuntamientos que funcionan bien, otros que no tanto. Esto evidentemente tiene un impacto en el segundo polo, que es el de la urbanización. Esto es fundamental, ¿vale? Estamos viendo el crecimiento de las ciudades cada vez más acelerado, las dinámicas de migración, además, dentro de España las conocemos perfectamente, todo el mundo se está moviendo a las capitales de provincia, y además esto es paradójico porque se da en un mundo de cuarta revolución tecnológica. Es decir, fijaos la paradoja, ¿no? Es decir, nos vamos todos a cada vez más el mundo de la producción online, ¿vale? La posibilidad, y sin embargo la gente, los cuarteles generales se ponen en las ciudades, los servicios se ponen en las ciudades, el ocio se concentra en las ciudades. Es una paradoja en realidad, ¿vale? Esto que decían de que el teletrabajo iba a descongestionar la ciudad ha sido más bien de artículo de sociedad del país que de realidad, ¿vale? Es decir, la gente no ha migrado masivamente a esas zonas, lo que lo está haciendo es por el precio de la vivienda, que es otra dimensión distinta. Tercer elemento, además, y esto es clave, es que esto se solapa con las dinámicas de la globalización. Claro, la globalización que implica mayor movilidad de servicios, de capitales, de personas, de nuevo, paradojas, ¿no? Tenemos más acceso a la cultura, el entretenimiento, el ocio, la gastronomía que nunca en nuestra historia. Y nunca los centros de las ciudades del conjunto del mundo habían sido tan parecidos. Tienes exactamente los mismos establecimientos en los centros de todas las ciudades, de todos los lugares. Fijaos, ¿no os sorprende que el hecho de la problemática de la vivienda sea algo que está golpeando a todo Occidente? Es decir, no habrá dinámicas compartidas que tienen que ver con esta migración de los servicios, viviendas turísticas, financiarización, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo digo porque esto es muy relevante para entender también el tipo de dinámicas en las que estamos metidos. Y por último, y esto también es evidente, nuestras ciudades se vuelven crecientemente diversas, porque viene más gente de más lugares del mundo. Y esto va a continuar ocurriendo. Y además, si esto es cierto, y sabemos que para el año 2050, también según cálculos de las Naciones Unidas, la población mundial va a empezar a decrecer, es decir, ya no vamos a... ¿vale? Lo digo porque cuando hablan de que en España no tenemos niños, créanme que están igual de preocupados en Irán, en India y en China, porque allí tampoco tienen hijos. Tiene una tasa de reposición más alta, pero tampoco nosotros. Entonces esto va a cambiar los equilibrios demográficos y esto va a afectar y mucho a las ciudades, ¿vale? Porque ya lo estamos viviendo nosotros. Por lo tanto, estos son el tipo de dinámicas que están haciendo que en términos de gobernanza global las ciudades estén empezando a apostar por tres caminos distintos. Y aquí puedes encontrar fórmulas diferentes según el país. En cada vez más sitios están buscando partenariados estratégicos con agentes público-privados para la gobernanza de las ciudades. Y me explico. Muchas veces, y esto es algo que está ocurriendo por primera vez en la historia de la humanidad, no me canso de repetirlo, por primera vez el Estado no tiene la tecnología que los ciudadanos demandan. ¿Vale? Es decir, esto no había ocurrido nunca antes. El Estado tenía capacidad de ser sustitutivo de un provisor privado. Pero os pongo un ejemplo. Antes podía haber una crisis de desabastecimiento, tú podías coger, movilizas al ejército, lo pones en un sitio a cultivar, a hacer patatas o lo que sea. Ahora mismo se cae Google Maps y ¿qué hago? ¿Qué puede hacer el Estado para proveer de ese servicio? No tiene las capacidades tecnológicas para hacerlo. Por lo tanto, cada vez más ciudades están incorporando a partenariados que tienen esa capacidad tecnológica para optimizar servicios. Eso está ocurriendo en cada vez más sitios. Segundo, y esta ya sabéis que es la gran descentralización pendiente en España, que es la del nivel local, es darle más capacidad a los municipios para poder reaccionar, porque volvemos al principio fundamental de subsidiariedad. Quien está más cerca del problema normalmente lo conoce mejor y sabe dónde actuar, y además puede haber más rendición de cuentas, y además puede haber más participación democrática. Ojo, que ya los antiguos Federalist Papers, ¿no? Cuando hablaban aquí los fundadores de Estados Unidos, decían, pero mirad que el tamaño de la comunidad sea óptima para evitar el clientelismo. ¿Vale? También lo decían, si ya lo decían en el siglo XVIII, algo sabrían, ¿vale? Pero es cierto que esto puede ser un elemento beneficioso, ya sabéis que en el contexto de España esto es una descentralización todavía pendiente. Y luego, una cosa que estamos haciendo cada vez más, y esto, por ejemplo, la Unión Europea nos da un paraguas estupendo, es que las ciudades también sean agentes globales. ¿Vale? Es decir, que las ciudades busquen alianzas que puedan trascender al propio país y que busquen a otras que pueden tener problemáticas parecidas. Lo digo porque, fijaos que muchas veces nuestros límites administrativos no coinciden con las problemáticas que tenemos, sobre todo en áreas metropolitanas muy extensas. Estoy pensando, por ejemplo, en Cataluña.
la cual tiene el área metropolitana desde Barcelona ocupando parte de Tarragona y ya tienes 2 diputaciones distintas implicadas en la gestión. Entonces seguimos teniendo, digámoslo así, el marco provincial del siglo XIX en un contexto en el que la gente ya no tiene que estar a un día de caballo de la capital de provincia. ¿Vale? Pero era cuando se diseñó, se pensaba en eso. Entonces no tenemos adaptadas nuestras estructuras administrativas y esto también habrá que darle una pensada. Ahora bien, aquí hay 2 tipos de preocupaciones distintas según cuál sea tu concepción de la democracia y ambas son perfectamente legítimas, aunque yo evidentemente aquí tomaré partido. Hay gente que lo que piensa es que la democracia tiene que ser un componente en el cual lo importante es que votemos y ya está. ¿Vale? Es perfectamente legítimo. Es decir, tú es un poco elegir el guardés de la finca o quien te lleva al consejo de administración de la empresa, tú vas cada 4 años y, oye, te quieres desentender de la política después. ¿Vale? Es perfectamente lícito. De hecho, algunos dicen que la gente participe demasiado puede ser hasta contraproducente. ¿Vale? Lo dicen pensando en que, y esto es verdad, suele indicar señales de polarización muy alta en la sociedad cuando hay una participación electoral récord. ¿Vale? Cuanta más polarización, más sale la gente a votar. Eso no es necesariamente bueno. Hay otros que lo que dicen es que lo importante en la democracia es que la gente no solo vote, sino que también se implique. ¿Vale? Es decir, que participe, que es la tradición republicana, una tradición que la han recogido tanto pensadores liberales como pensadores socialistas. O sea, te podéis encontrarlo en ambas direcciones y que lo han hablado desde Pocock, Petit hasta Tocqueville. Lo digo porque es algo que puede trascender marcos ideológicos, que es la gente que dice una sociedad sana es una sociedad donde la gente no se despreocupa de su política, sino que se implica. Y evidentemente no estaría aquí invitado por la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia si no pensara que es bueno que la gente se implique, que puede generar democracias más resilientes y de más calidad. ¿Vale? Dicho esto, me voy a mover súper rápido por el tema de las reglas electorales. ¿Vale? Lo voy a decir porque esto es el típico debate que no genera mucho entusiasmo entre nuestros gobernantes porque no les suele gustar tocar las reglas de juego de las elecciones, pero creo que puede haber vías de mejora también por ahí. ¿Por qué importan las elecciones municipales? Mirad, las elecciones municipales importan porque normalmente las elecciones municipales anticipan la tendencia de lo que ocurre a nivel nacional. Esto suele ser relativamente común y en España lo vimos, por ejemplo, cuando vimos las municipales y luego las generales. Es decir, el giro se dio, otra cosa es luego quién gobierne, pero desde luego esto es algo que la anticipa y de hecho en muchos países que están en vías de democratización, la oposición donde se refugia es en el nivel local, ¿vale? Porque es donde están más a salvo. Es muy buena la democracia en el nivel local porque incluye a las minorías. Daos cuenta que no todo el país es homogéneo, hay diferentes minorías, normalmente esas minorías están territorializadas y tener municipios gobernados por los tuyos te genera espacios de confort y eso hace que la gente se pueda sentir más afecta a la democracia. Evidentemente, el nivel local afecta, como antes os decía, a los principales servicios públicos y además el nivel local puede tener su propio sistema de partidos. Ya no sé aquí cuántos tenéis en el contexto de la Comunitat Valenciana, pero sabéis que en muchos sitios surgen agrupaciones municipalistas, partidos locales, por lo tanto son espacios que pueden permitir que haya agendas diferentes o emprendedores políticos distintos y la paradoja, y esto es lo más curioso de todo, es que la gente sigue pensando que las elecciones municipales son de segundo orden, que importan menos que las nacionales. Esto es algo que probablemente tiene que ver con una falta de pedagogía democrática para tratar de transmitir a la gente que las políticas que más te afectan en tu día a día, y voy a ser muy claro con esto, son sobre todo las municipales y las autonómicas. Es decir, en tu día a día, para tus servicios esenciales, son esas dos, sobre todo. Y sin embargo, la atención y el foco que seguimos poniendo en el nivel nacional en contraste con estos dos no deja de resultar llamativo. ¿Por qué? Pues ya sabéis por qué. Porque básicamente hoy en España tenemos un sistema de medios de comunicación madrileño. Entonces, hablamos de política madrileña, sobre todo, y de política nacional. Pero no se habla tanto de esa otra política que es fundamental para el desarrollo de la gente. Y la gente, sin embargo, sigue votando menos en el nivel municipal y pensando que no le afecta. Obviamente la OSCE y la mayoría de organizaciones de observadores, me voy para atrás porque yo creo que ese soy yo, dice que al final para saber si unas elecciones funcionan, entre comillas, tenemos que ver si manifiesta la voluntad de la gente, si permite la alternancia en el poder, si ayudan a construir confianza,
si dan buena información a los ciudadanos y si hay igualdad de competencia entre los candidatos. Esto normalmente es como el listado de preguntas que te hace un observador internacional cuando va a evaluar tus elecciones, también en el nivel municipal. En el contexto español, puntuamos en la tabla más alta. Es decir, es importante recordar que nuestro sistema electoral, también en el nivel municipal, es relativamente garantista. Pero tenemos algunas cosillas que nos invitan siempre a que mejoremos. Y una de esas cosillas que nos invitan, sobre todo en el nivel local, es que, por favor, intentemos que el voto sea de verdad secreto. ¿Y por qué nos dicen eso? Yo os lo explico, no porque sea algo generalizado, sino porque dice, mirad, vosotros hacéis el buzoneo de las papeletas a las casas de la gente. Y esto lo hacen los partidos grandes porque son los que tienen dinero. Las opciones pequeñas no lo pueden hacer. Entonces, cuando la gente está en un municipio pequeño y va al colegio electoral, tenéis una cosa muy rara, nos dicen los observadores, que es las papeletas a la vista. Y no obligáis a la gente a votar en cabina. En un municipio pequeño, cuando alguien se mete en cabina, es alguien sospechoso, porque ya está votando a alguien que no toca votar, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas se pueden solucionar de una manera muy sencilla y muy barata, que puede ser bien permitiendo que la gente imprima su papeleta desde casa, ¿vale? Y la meta directamente en un sobre con un pequeño pago de certificado y ya está. Los partidos no lo van a querer hacer porque hay colegas que cobran del buzoneo, ¿vale? Pero esto hay que decirlo, no costaría nada. O bien hacer como hacen en América Latina, que son más bárbaros, que es que hacen obligatorio el voto en cabina. Eso generaría muchas colas, también os lo digo, ¿vale? A lo mejor no nos interesa, pero bueno, nos dicen esto porque en el nivel local puede ser útil precisamente si tú tienes riesgo de que haya voto cautivo, etcétera, etcétera, que claro, a lo mejor esto en una ciudad como Valencia no ocurre, pero en municipios pequeños puede pasar, ¿vale? Entonces téngase esto presente. Si queréis mejorar las reglas electorales, aquí os presento las reglas para votar en el nivel municipal. Tenéis como dos familias, ¿vale? Y esto también va un poco con la ideología y el principio que más te guste a ti. La primera familia es la de Italia, Grecia y hasta cierto punto Francia, que es el sistema este de doble vuelta, ¿vale? El sistema de doble vuelta termina siendo un sistema en el cual pues, el alcalde va a tener siempre mayoría absoluta, ¿vale? Y es un modelo que prima la estabilidad y la gobernabilidad, ¿vale? Erosiona el pluralismo, pero por el otro lado genera que esto pueda hacer una gobernabilidad más sencilla, ¿vale? No os voy a entrar en detalles, si luego os interesa que os explique algún modelo, pues os lo cuento. Luego está lo que no tenemos en España, pero que en el resto de sistemas proporcionales del mundo sí tienen, que os lo voy a decir así para que nadie de un partido se ponga muy nervioso, que es que no tienen sistemas de listas cerradas y bloqueadas, ¿vale? Es algo que es muy mágico porque permite que tú marques al concejal que más te guste. Bien de cualquier partido o bien de un partido. Como os podéis imaginar, esto a las cúpulas de los partidos les da un parraque. Pero tiene una ventaja muy buena porque en Suecia lo aplican con una barrera mínima para que un concejal pueda suplantar a otro, digamos. Hay que cruzar un umbral de cruz, no me voy a meter en detalles. Pero les da algo muy bueno que es buena información. Es decir, tú no tienes normalmente idea de si alguien que va en tu lista es popular o no. No tienes ni idea. Si yo estoy haciendo una candidatura de un partido, no tengo ni idea. Por eso voy buscando a gente de asociaciones para ver si la coloco ahí, a ver si me acarrea votos, ¿vale? Si tú consigues que al menos se pueda marcar a los candidatos dentro de las listas, los partidos ya saben quiénes son populares y quiénes no lo son. Y esto además ayuda a algo muy interesante, que es que para conseguir continuar en la lista, no solo hay que hacerle la pelota al jefe que hace la lista, sino también al votante. Y eso puede estar también muy bien. Por eso este tipo de sistemas, en el nivel local, países con democracias consolidadas como Dinamarca, Bélgica, Alemania, lo tienen. Y no pasa nada porque en el nivel local sí que nos conocemos lo suficiente para poder ver en la lista. Por lo tanto, una cosa que yo siempre invito es que lo experimentemos. Porque yo creo que en el nivel local esto puede generar buenos resultados, con cautelas, haciéndolo opcional y tal. Esto ya lo dije en las Corts Valencianas, pero la cosa no salió. La vida es así. Más cosas propias del mundo local. Pues ya sabéis que el mundo local es importante porque desde ahí se despliega y por eso necesitamos a urbanistas, geógrafos metidos en todo esto. La geografía política cada vez tiene más importancia. Sabéis que desde ahí es desde donde se despliegan todos los servicios y todos los derechos, como antes os contaba. Por lo tanto, eso ocurre en función de cómo lo organicemos en ese nivel, que además el componente personal
prima mucho en los procesos políticos a nivel local, ¿vale? Esto que se dice, la gente vota a la persona, no al partido. Los datos de encuesta lo dicen de manera dramática, ¿vale? Había una pregunta incorporada en el CIS antiguo, cuando el CIS hacía bien su trabajo, que era, es que no puedo resistirlo, lo siento, que es, ¿en qué medida votarías tú a un partido que no fuera de tu ideología si crees que el candidato es bueno? Pues lo que veíamos es que esa pregunta la respondías de manera afirmativa cuanto más pequeño era el municipio, ¿vale? Luego tiene sentido. Así pues, las grandes capitales son más dependientes del ciclo nacional, los pequeños municipios tienen mucha más autonomía, y esto tiene cierto sentido porque aquí estamos familiarizados, ¿vale? Y esto es un elemento que va a ser también muy importante a futuro, porque si las ciudades crecen, y esto va a continuar ocurriendo, nos vamos a encontrar con un contexto en el que va a haber los mismos representantes para más población, y la dinámica inversa. Entonces esto tenemos que ver cómo lo ajustamos bien, porque va a haber menos oídos escuchando a más voces. Y esto requiere que repensemos las reglas. Además, como ya os decía antes, los sistemas de partidos locales suelen estar más fragmentados, suelen ser incluso algunos lugares libres de partidos, ya el concejo abierto casi no existe, pero en algunos lugares aún se aplica, y desde el nivel local es donde los partidos suelen ser más democráticos, ¿vale? Es decir, donde hay más choque, donde se puede torcer más la mano al líder, suele ser sobre todo en el nivel local, que son importantes contrapoderes. Hay países que hacen referéndums en el nivel local de manera frecuente y hay otros que no, ¿vale? Este es nuestro caso. Esto lo incorporo como la democracia electoral porque no es la democracia participativa a la que yo me refiero, ¿vale? Que esta voy a hablar un poco más. Pero simplemente que sepáis que en España, al final, el uso del referéndum en el nivel local y de la consulta local suele ser escasa. Los alcaldes más prudentes lo aplican para decisiones controvertidas, por ejemplo, el calendario de la Feria de Sevilla. Yo, si soy alcalde de un municipio y voy a tocar una fiesta patronal, tengo tan claro que lo hago por referéndum o no lo hago, porque si no sé que pierdo la elección, ¿vale? Eso está claro. Entonces, para ese tipo de decisiones, parece una tontería pero no, puede haber implicación ciudadana y hay movimientos en un sentido, en otro. En algunos lugares, como el contexto suizo, se utiliza con mucha frecuencia, en España es algo más escaso. Pero quiero incorporar un componente más de carácter electoral que nos afecta, que es que en virtud de la reforma de la Constitución que hicimos tras el Tratado de Maastricht del año 1992, se incorpora en el artículo 13.2 que los inmigrantes comunitarios, es decir, de la Unión Europea, o aquellos ciudadanos cuyos países tengamos un convenio de reciprocidad, pueden participar de las elecciones en el nivel local. En el nivel local. Eso sí, se tienen que registrar, ¿vale? Por eso la participación suele ser más baja. Y lo digo porque esta dinámica de pluralidad interna en nuestras ciudades cada vez es más importante. Tenemos convenios con la Unión Europea, por supuesto, pero también con Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Corea la buena, Islandia, Trinidad y Tobago, Noruega, aunque han hecho el K-pop, que también podría ser la mala, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú. ¿Vale? O sea, tenemos estos convenios sobre todo con países de América Latina, sobre todo. Es curioso porque, fijaos, a diferencia de otras democracias de nuestro entorno, cada vez vamos metiendo más personas de otros países en el censo. Muchos de ellos, sus hijos ya han nacido en España y son nacionales, ¿vale? Sobre todo si tienes una pareja nacional, pero nuestros partidos siguen siendo poco representativos de esa diversidad. Es decir, si tú vas y miras al Partido Conservador Británico, ¿vale? Vas a encontrarte con gente que lleva turbante, ¿vale? Aquí, sin embargo, en España, los partidos de momento, y entiendo que tiene que ver con su estructura, no están incorporando esa diversidad. No digo que no vaya a ocurrir en el medio plazo, pero esto en el nivel local es probablemente por donde empiece a emerger. Y téngase esto en cuenta, porque sus intereses tienen que ser también interiorizados por nuestro sistema político. ¿Y por qué? Porque ya lo que es inmigrante y lo que no es, queda menos claro cuando hoy 1 de cada 3 nacimientos tiene al menos un progenitor nacido en el extranjero. Bien la madre, bien el padre, bien los dos. Por lo tanto, al final la frontera entre qué es de fuera y qué es de aquí empieza a quedar cada vez más difuminada y esto requiere una cierta, entre comillas, clarificación para saber qué somos, cómo vamos a integrar esa diversidad, de qué manera hacerlo, etcétera, etcétera. Y esto es un hecho que ya está pasando. De hecho, en España, en población total, ya somos un país que tiene
un quinto de su población nacida fuera de España. ¿Vale? De hecho, el crecimiento demográfico siempre la cagan, ¿vale? Siempre la cagan. Hemos llegado a los 49 millones, la estimación es que íbamos a estar en torno a 42, ¿vale? O sea que hemos tenido un crecimiento mucho más rápido y eso tiene que ver con la llegada de migrantes. Entonces, esto hay que saber también las implicaciones electorales que tiene. Y ahora ya sí me meto en la democracia participativa, ¿vale? Porque quería hacer un poco este viaje y luego vuelvo para atrás y luego para adelante. Entonces, democracia participativa. Yo creo que merece la pena empezar con un concepto clásico que utilizamos en ciencia política, que es el de capital social. ¿Vale? Una persona puede tener mucho capital de muchos tipos, financiero, el que sea, y hay un componente que se llama el capital social, que tiene que ver con en qué medida en una comunidad determinada existen redes de confianza interpersonal, asociativa, hábitos de comunicación, contacto, etcétera. ¿Vale? Esto es un concepto de Robert Putnam del año 1994, si no recuerdo mal, que básicamente lo que hacía era comparar por qué el norte y el sur de Italia eran tan diferentes. Y él lo que explicaba es que tenía mucho que ver con estas redes de asociaciones, de confianza interpersonal, etcétera, etcétera. Y además, y esto es muy importante, el capital social es bueno para la eficiencia y para la equidad de nuestras sociedades. ¿Por qué es bueno para la eficiencia? Pues me vais a entender muy fácil con el siguiente ejemplo. Si yo estoy en un pueblo pequeño y todo el mundo sabe que soy el nieto de la Rufi, he ido a comprar pan, ¿vale? Y me he dejado el euro y no de tal. Entonces llego a la panadería, le digo, perdona que se me ha olvidado el esto, y dice, no te preocupes, mañana cuando venga, ya vendrás, ya me lo pagarás. ¿Vale? Por lo tanto, las relaciones comerciales, económicas, se basan en una confianza, entonces no hay necesidad de recurrir a la litigiosidad. No hay necesidad de enfadarme, no necesito un abogado, ¿vale? Esto lo intento hacer en cualquier gran superficie y me dicen arrea a casa, ¿vale? Habría sido así, porque no existe esa red de reciprocidad. Es más, uno sabe que no necesita instalar una alarma en su casa, porque le puedes dejar llaves a la vecina, ¿vale? Todos en el barrio se conocen, entonces todos tenemos una red de confianza y necesitamos, tenemos barrios más seguros, ¿no? Puedo dejar esto que se dice tanto, el mito de dejar la puerta abierta, ¿no? De casa, y que pase quien quiera, ¿vale? Bueno, esto es un componente de eficiencia, pero también es un componente en términos de cohesión social y de equidad. Porque aquellas sociedades en las que la gente confía más entre ellas, está más asociada, los operadores políticos tienen mejor información sobre cuáles son las demandas de la gente y además la gente puede controlar mejor a sus operadores políticos. Por tanto, hay una relación en ambas direcciones, hay una implicación en los asuntos, ¿vale? Es cierto, y esto ya os estoy apuntando aquí un spoiler, que Robert Putnam volvió a escribir un libro a la década que lo tituló Bowling Alone, que se llamaba Jugando solo a los bolos. Sabéis que en Estados Unidos, ya habéis visto Los Picapiedra o habéis visto Padre de Familia, cualquier serie de estas, pues a veces para verse los amigos, los colegas lo que hacen es irse a jugar a los bolos, ¿vale? Para socializar. Y lo que él estaba señalando es que cada vez hay más gente que va sola a la bolera. Es decir, que incluso en Estados Unidos, donde el movimiento asociativo es muy fuerte, la cosa está de capa caída, ¿vale? Como luego hablaré, esto explica por qué la principal epidemia de nuestro tiempo es la soledad, ¿vale? Que tiene que ver con una creciente individualización en todo, en el ocio, en el consumo, etcétera, etcétera. Ahora bien, y esto es importante, sobre todo para las asociaciones, ¿sabéis qué? Y esto es algo que uno descubre cuando entra en la treintena, yo ya estoy casi en los 40, estoy encargando la crisis, no sé si la voy a tener ahora o me la dejo para los 50, ya veré, pero, ¿sabéis? Una cosa que descubres cuando te vas haciendo mayor es que hay dos tipos de colesterol, el bueno y el malo, ¿vale? Antes, como no te haces analíticas, te da igual, ¿vale? Anchas Castilla. Pero luego dices, ostras, hay del bueno y del malo. Bueno, pues con el capital social ocurre exactamente lo mismo. Hay del bueno y del malo. El capital social del malo es aquel que genera grupúsculos cerrados que tienen muchísima solidaridad interna, pero rechazo a los demás. ¿Vale? Es el capital social que existe en una organización mafiosa. ¿Vale? Todos los de la mafia confiamos entre nosotros, pero rechazamos a los de los demás. Son organizaciones cerradas entre sí y son negativas para el funcionamiento de la democracia. Por el contrario, espacios que construyen bridging, es decir, del inglés bridge, puente, espacios en los que te juntas con gente distinta a ti y puedes intercambiar ideas y puedes verte, etcétera, etcétera, generan rendimientos positivos.
¿vale? Y esto lo tenemos incluso demostrado desde la perspectiva de la psicología social, cuando analizamos por qué los tenistas son más xenófobos que los jugadores de fútbol. Esto está analizado en ciencias del deporte, esto no me lo estoy inventando yo. La explicación es muy sencilla. Es que el tenista juega solo y compite contra otro, el futbolista comparte vestuario a veces con admiración, incluso depende del tipo de grupo del que hablemos, ¿vale? Y dice, ostras, ¿no? Como el meme este de Cristiano Ronaldo. ¿Esto qué es lo que significa? Que compartes intereses comunes con gente que es diferente a ti. Por eso las asociaciones vecinales generan bridging, generan capital social del bueno, ¿vale? Y por eso es importante el papel que desempeñan precisamente para que nos juntemos con gente que piensa diferente a nosotros y descubramos que no son malvados ni estúpidos, sino que piensan diferente, ¿vale? Y eso es algo que es sano en democracia, ¿vale? Y que por desgracia, pues muchas veces la desintermediación de nuestras sociedades, también a través de la pantalla, pues genera imágenes que luego no son. Cuando hablamos de diseños participativos para que la gente participe, aquí cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? En la ciencia de la participación, yo aquí saco un poco ideas del Idea Handbook, que es un libro que trata sobre estos temas. Hay como 3 cosas que son muy relevantes, ¿vale? Porque la participación ciudadana muchas veces es una especie de tótem que se dice, venga, participación ciudadana, y arreglado. No, es decir, las elecciones no arreglan nada, igual que la participación ciudadana no arregla nada. Son mecanismos para procesar pluralismo político y visiones diferentes del mundo. Luego hay que diseñar bien los mecanismos para que funcionen, ¿vale? Y en España no tenemos tanta tradición de esto, aunque ha habido muchos municipios que lo han apostado. 3 cosas clave. Primero, delimitar la agenda. Es decir, si quiero hacer un proceso de participación, ¿para qué exactamente? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuál es la intencionalidad? Hay que hacer un análisis primero sobre cuál es la finalidad que tiene. Segundo, y esto es muy importante, ¿quién va a participar? Luego os hablaré del reto que tiene esto, pero no puedes dejarte a ningún actor concernido, pero claro, los partidos también quieren participar, las asociaciones, sabéis que en España la debilidad del tejido asociativo hace que casi siempre sean arietes de un partido o de otro y por lo tanto hay que ver cómo integrar ese pluralismo dentro, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto hay que mirarlo bien. Y tercero, ¿cuál es el papel que van a tener los políticos institucionales en esto? ¿Vale? Ellos son los que se tienen que encargar de coordinar el proceso, pero tiene que ser una dinámica de abajo arriba. Y esto, por lo tanto, requiere planificación y no es fácil porque muchas veces el político quiere que se haga la participación para que salga lo que quiere que salga el político. Entonces, ahí hay que darle también muchas veces una pensada. Dentro de los procesos de participación, y esto en España hay de todo, hay básicamente 4, ¿vale? Los clasificamos en 4 tipos. Los primeros procesos de participación son básicamente los procesos informativos, ¿vale? Que son mecanismos por los cuales o bien la administración se pone en contacto con los ciudadanos o bien los ciudadanos lo hacen con la administración y esto, bueno, nosotros lo tenemos de una manera, no diré más o menos estable, ¿no? Cuando se permite a los ciudadanos en los plenos participar, etcétera, etcétera, este tipo de dinámicas. Todos habéis visto Los Simpson, ¿no? Cuando se reúnen todos en el teatro y hablan para construir un monorraíl. Bien, ese tipo de dinámicas, ¿vale? Son dinámicas vinculadas a los procesos de información. Segundo, ya sé, utilizo referencias de Los Simpson, por lo tanto no me entiende nadie. Ni la gente muy joven, porque ya no ve Los Simpson, ni la gente mayor, porque no ha visto nunca Los Simpson. No pasa nada, soy millennial, me extinguiré pronto. Segundo tipo de dinámicas, las dinámicas de carácter consultivo, ¿vale? Que es básicamente para comprobar si hay determinadas demandas que pueden ser incorporadas al proceso político, por ejemplo, los paneles ciudadanos. ¿Vale? Por ejemplo, por poneros un ejemplo internacional, esto en Madrid se intentó y no salió demasiado bien, tengo yo la impresión, pero esto es un juicio personal, el G1000, por ejemplo, que hicieron en Bélgica, que era básicamente elegir a 1000 ciudadanos por sorteo, ¿vale? Para organizar un panel conjunto y captar sus demandas. Hicieron lo mismo en el nivel regional, ¿vale? En la parte que habla alemán de Bélgica. Hicieron también este proceso e incorporaron 12 demandas que el gobierno regional asumió. Y fue muy llamativo porque de esas 12 demandas, 8 tenían que ver con sanidad pública y 2 meses después estalló la pandemia. ¿Vale? O sea, quiero decir con esto que a veces la gente tiene buenas intuiciones y incorporar sus visiones y sus demandas al proceso político optimiza también el funcionamiento de las instituciones.
El tercer tipo es el de procesos decisorios, que estos los conocéis bien, porque son los procesos, por ejemplo, vinculados a presupuestos participativos, por poneros un ejemplo, ¿vale? Donde la gente puede también apostar por determinados proyectos, etcétera. Y luego, por último, las dinámicas de mediación, en los cuales el tercer sector puede jugar un papel también enormemente relevante. Cuando existen conflictos de ámbito social, a veces pues nosotros, pues, organizaciones de diferente tipo, ONGs también, se pueden implicar en el proceso. Por lo tanto, básicamente existen estos 4 tipos, pero yo quiero conjuraros contra los riesgos de la participación. La participación ciudadana suena siempre súper bien, ¿vale? Es guay, ¿vale? Los ciudadanos se implican, no sé qué, pero la participación ciudadana tiene sus problemas también. El primero y evidente es quién tiene incentivos para participar en cada momento. A mí me hace mucha gracia porque la gente habla mucho de Suiza como un modelo en términos de proposición recurrente de referéndums. Suelen ser los lobbies organizados o las empresas las que más referéndums promueven, porque suelen tener más intereses y suelen tener más capacidad para movilizar recursos, etc. Por lo tanto, ojo que esto también puede ser un arma que no necesariamente sea horizontal, sino que sea instrumentalizada por determinados grupos, como ocurre muchas veces aquí en España, por poneros un ejemplo, cuando vemos que determinadas empresas crean determinadas asociaciones pantalla para que se personen en juicios para defender intereses determinados, por ejemplo, con política urbanística. ¿Vale? Esto es un clásico en España, ¿vale? Y por lo tanto, esto es algo que ocurre y hay que ser consciente. Segundo, a mí esto es algo que me preocupa un montón, que es la igualdad en la participación. Digan lo que digan, el voto es el sistema más igualitario de participación, ¿vale? Esto es así, libre, directo, igual y secreto. Mi voto en una urna vale exactamente lo mismo que el de Ana Patricia Botín, 1. Ya está, ¿vale? Y da igual quién seas, cómo, la razón por la que votes, ¿vale? Es la magia de la democracia, estupendo. La participación ciudadana, por el contrario, es una participación que suele motivar a la gente que ya tiene más interés en el tema, más recursos, más nivel educativo. Y hay que ser consciente porque muchas veces se sesga en favor de determinados grupos. Y os pongo un ejemplo ya de estos de Abuelo Cebolleta. Hubo una cosa en España que se llamaba el 15M, tal vez os suene, que se organizaban en plazas, se reunían en asambleas, etc. ¿Quiénes estaban allí? Esencialmente estudiantes universitarios y pensionistas, porque eran los que tenían tiempo. Sin embargo, los más golpeados por la crisis, ¿quiénes fueron? Por ejemplo, jóvenes parados de larga duración sin estudios. Esos no iban a ninguna asamblea. ¿Qué demandas salieron del 15M? Reforma del sistema electoral, no sé qué tal, pero estas otras demandas, por ejemplo, no salieron. ¿Por qué? Porque no estaban. Entonces es importante recordar, cuando tú diseñes un proceso de participación ciudadana, que esta dimensión es clave. Porque si no el resultado va a estar sesgado en favor de determinados grupos, ¿vale? Y esto va más allá de ideología, son grupos con recursos. Los recursos pueden ser de izquierdas o de derechas, dependiendo del tipo de profesional del que hablemos, ¿vale? Además, obviamente, quien está organizado en redes previamente, no hablo de redes de internet, sino de redes asociativas en un sentido amplio, tiene más capacidad de influencia que quien no, ¿vale? Entonces los lobbies o los grupos organizados participan de manera más fácil que aquellos ciudadanos que apenas se enteran del proceso. Obviamente los partidos siempre juegan un papel aquí, ¿vale? Porque siempre se implican, ¿vale? Lo puedo comprender. El diseño muchas veces está mal hecho en los procesos de participación porque se peca de muchísimo voluntarismo, ¿vale? Yo no sé si os suena, por ejemplo, el proceso de referéndum que se hizo en Ibiza para decidir si se construía una autovía de Mahó a... No, Mahó está en Menorca, perdón. Ya me acordaré del municipio, ¿vale? Entre dos municipios. Entonces, salió que no y participó el 0,1% de la población, ¿vale? Entonces no se hizo. Claro, ¿es esa una decisión representativa? ¿La gente tiene buena información de que eso está ocurriendo? ¿Se le está dando publicidad? Y además, ¿este tipo de diseños son sostenibles en el tiempo? Porque muchas veces llega una administración, hace un proceso de participación, le da carpetazo y ya estaría. Y como no se le da continuidad en el tiempo, cuando llega al siguiente color político lo desmantela muy fácil, porque no hay tradición. Entonces es importante que todos los actores se puedan implicar en ese proceso para que haya una continuidad en el tiempo al margen de quien gobierne. Esto evidentemente no ocurre igual en todos los sitios y no os digo nada en entornos fragmentados o polarizados, ¿vale? Donde todavía es más complicado.
Dicho esto, hay una primera cosa que es clave cuando os vayáis a meter, bueno, os estoy diciendo como si fuerais a diseñar un proceso, pero diseñadlo, qué diablos. Papel de los expertos. ¿Vale? Esto, los expertos y la gente que ha participado en dinámicas de participación es muy relevante, pero yo voy un paso más allá. Yo creo que es bueno que los expertos se impliquen con la gente en el proceso de participación per se. Y os voy a poner un ejemplo precioso. Vosotros sabéis que tras la gran recesión, Irlanda fue uno de los países que también lo pasó muy mal, porque ahí también tenían su burbuja inmobiliaria, y tomaron la decisión de reformar la Constitución. ¿Vale? Cosa que, wow. Un país, además, con una tradición muy fuerte, católica, etc. Entonces, tomó una decisión que es generar una serie de grupos de trabajo sobre diferentes aspectos de la Constitución que fueran tripartitos y tuvieran ciudadanos elegidos por sorteo, políticos y expertos. Y los tres. Y se descubrió que era una dinámica que ayudaba muchísimo a que la gente se compusiera el lugar, etcétera, etcétera, y de hecho la reforma salió adelante y de hecho la han hecho y están bastante contentos con ese proceso. Incorporar a especialistas en los temas, en los procesos de participación ciudadana es clave, porque también la participación ciudadana tiene que ser un proceso de aprendizaje ciudadano. ¿Vale? Es decir, también tiene que hacerse pedagogía e implicar a los expertos para decir, bueno, es que se nos ha ocurrido, ¿qué hacemos aquí con este proyecto de presupuesto participativo que construimos, no sé qué? Es bueno que se hagan talleres informativos con urbanistas o con arquitectos que expliquen las bondades o la imposibilidad de hacer determinados proyectos. ¿Vale? Y eso yo creo que es fundamental. Segundo, yo soy un clásico, pero clásico en el sentido de la edad clásica. O sea, yo me iría para atrás, no para tener esclavos ni para andar por ahí correteando en túnica, evidentemente, sino por recuperar algunos procedimientos del mundo antiguo preliberal que hemos perdido, que pueden venirnos bien. Von Reybrouck tiene un libro muy provocativo que se llama Contra las elecciones. Y él lo que propone es una cosa que es hasta cierto punto revolucionaria en los estándares contemporáneos, que es que tuviéramos una segunda cámara elegida por sorteo. ¿Vale? Esto suena muy revolucionario, diréis, oh, no, vamos a hacer eso con la de tareas que hace el Senado en España, no podemos prescindir de él. Lo entiendo vuestra reticencia, pero sin necesariamente ser un órgano legislativo, obviamente, porque quien legisla tienes que poder hacerle rendir cuentas. O sea, no puedo permitir que gente random tome decisiones y luego no hacerle rendir cuentas, eso en nuestra democracia no funciona. Pero el tener órganos consultivos en los que el ciudadano, no solo las asociaciones, porque las asociaciones ya están organizadas para participar, sino el ciudadano pudiera ser elegido y participar de los procesos, puede generar también rendimientos muy positivos. Porque es bueno que la gente se incorpore. Y yo creo que estos son elementos que no estamos explorando demasiado, pero que donde se están utilizando pueden generar buenos resultados también. Y es algo que, creedme, despolariza. Por una razón, porque aunque no os lo creáis, cuando hablamos del qué y no del quién, la gente está mucho más de acuerdo de lo que parece. Cuando hablamos de las cosas concretas y no de quién ha propuesto la cosa, de verdad que llegamos a muchísimos más consensos. Y dado que muchas veces en el mundo de la política es complicado aterrizarlo en cosas concretas, la gente sí lo hace. ¿Vale? Y esto puede ser un elemento positivo. Evidentemente la información, esto es clave. La democracia participativa cuesta un dinero. Nadie dice que cancelemos las elecciones porque cuestan dinero. Bueno, pero si quieres hacer democracia participativa hay que poner también fondos. Y esto implica, evidentemente, en el propio proceso, en las asociaciones y en informar ex ante y ex post. Es decir, antes de que la gente participe para que sepa que lo puede hacer y después de los resultados y con un seguimiento. ¿Vale? Por lo tanto, esto tiene también unos puntos. Y además yo creo que con las nuevas tecnologías no tiene por qué ser tan caro. Ojo con esto de las nuevas tecnologías, de nuevo, brecha digital, ¿vale? No porque la gente no tenga acceso a Internet, esa no es la brecha digital, todo el mundo tiene acceso a Internet. ¿Cómo usa la gente Internet? ¿Vale? No es lo mismo. Ya sabéis, si tenemos problemas hasta para que mucha gente mayor pueda acceder a sacar dinero de un cajero, pues obviamente hay que ser muy cauto con esto. ¿Vale? Pero esto yo creo que puede ser un mecanismo también para hacer que estas dinámicas de participación puedan ser más dinámicas. Y por lo tanto, cuando hablamos de democracia participativa, concluyendo un poco, yo siempre recomiendo, primero, expectativas bajas.
¿vale? Esto es como la primera cita. Vamos a probar, no idealices, ¿vale? Inténtalo, míralo, ¿vale? Explora, puede salir bien, puede salir mal, el mecanismo se tiene que poder perfeccionar, pero que nadie piense que esto es una piedra filosofal que va a sanar la democracia, ¿vale? Es un mecanismo para procesar ese pluralismo y hay que leerlo de esa manera. Y luego, si la cosa te sorprende y va para adelante, pues entonces consolidarlo. Importante, las dinámicas de abajo a arriba, ¿vale? Es decir, que aunque quien coordine esté arriba, las dinámicas tienen que ser lo más horizontales posibles, porque ahí es donde está el virtuosismo y, por lo tanto, implicar a los agentes principales en todo esto, que son agentes muy amplios, tercer sector, ONGs, empresas, según de lo que estemos hablando. Hay que emplear la evidencia que tenemos de muchísimas, de verdad, muchísimas experiencias comparadas, también en muchos municipios de España, ¿vale? Que ha habido dinámicas de participación que han salido bien. No hace falta redescubrir el Mediterráneo, ¿vale? La mitad de las cosas ya las hemos probado, pero se puede innovar. La coordinación, ¿vale? La coordinación es clave. Coordinación para saber qué administración es la que se encarga, con qué agentes, qué competencias y sobre todo, y esto es lo que pasa casi siempre con la participación, que sea sostenible. Si tú no generas una dinámica que sea virtuosa, que aguante en el tiempo, el siguiente equipo de gobierno lo va a quitar. ¿Vale? Por lo tanto, tiene que ser algo que sea transversal, que implique a todos los agentes, que pueda procesar conflictos, más allá de cuál sea la ideología concreta, ¿vale? Porque al final de lo que se trata es de que el sistema funcione mejor. ¿Por qué? ¿Vale? Y solo 2 pinceladas más, vuelvo a la elevación y luego ya cierro, ¿vale? Porque estoy así como volando un poco en zigzag. Porque hay que entender una cosa que es en el contexto del que hablamos de la participación, que es que estamos en una crisis de los cuerpos intermedios, ¿vale? Esto está pasando en todo Occidente y hay que saber leerlo. Y es que las lealtades ideológicas y partidistas que vertebraban nuestro mundo se han desvanecido y no van a volver, ¿vale? Por eso el mundo que idealiza y que quiere volver otra vez a los 80, 90, pues buena suerte, ¿vale? Porque lo que se tenga que hacer se tendrá que hacer de manera distinta, ¿vale? De manera distinta. Un proceso que tiene que ver con cambios estructurales. ¿Qué ha cambiado? Pues daos cuenta de una cosa. Cada proceso de cambio en nuestras democracias y de procesos de innovación democrática han tenido que ver con cambios tecnológicos, sobre todo en la infraestructura de comunicación. La democracia liberal vino con el invento de la imprenta y de la prensa. La democracia de masas y de las grandes ideologías con la radio. La democracia del periodo de moderación de las grandes familias tradicionales europeas con la tele. Y ahora tenemos una nueva innovación democrática, puede ser empleada para el bien o para el mal, que tiene que ver con las redes sociales y con Internet, ¿vale? Según los datos que manejamos del Instituto de la Juventud, hoy ya tenemos la primera generación de jóvenes que solo se informa de política a través de Internet, ¿vale? Y todo lo que nos entra es por ese vídeo. Y claro, nuestras democracias son representativas y son democracias mediadas, ¿vale? Por lo tanto, esto ya ha cambiado y ya no va a volver, ¿vale? El mundo del anterior. Pero esto ha hecho que la gente haya abandonado a estos actores en los que antes se apoyaba. La secularización y la caída de las iglesias como un agente político, sobre todo las católicas, las evangélicas siguen teniendo algo de peso en América Latina, la gente se afilia menos a los sindicatos, la gente se afilia menos a los partidos, las grandes macroidentidades cada vez pesan menos, nos hemos hiperindividualizado, ¿vale? Y eso tiene una serie de implicaciones que están ocurriendo en todo Occidente, que es que si fuera solo que nos está pasando a nosotros, pues podríamos ver si es algo específico de aquí. Pero es que estamos viendo que en todo el mundo, ¿vale? Y yo ya sé que cuando metemos la cabeza en el cubo de lo que pasa, ¿vale? Somos un poco como el erizo este que se mete ahí en el rollo de papel y va avanzando, miramos nuestras cosas y nuestras miserias. Pero en serio, cuando levantas la cabeza y miras más allá de los Pirineos y ves cómo está el mundo, dices, España tiene, si no me equivoco, 47 años de democracia, ¿vale? Creo que estamos más o menos, depende de cuándo pongas, 48. Ya no es una joven democracia porque con 48 años ya nadie es joven, ¿vale? Lo lamento mucho, spoiler. Y por lo tanto tenemos todos los problemas que tienen las democracias de nuestro entorno. Prácticamente con algunas variaciones, algunas cosas concretas, ¿vale? Fragmentación, extremismos, dificultad para gobernar, mayor dependencia del mundo exterior y al mismo tiempo mayor impotencia, es decir, tenemos riesgos globales, el tema de la gestión de los refugiados, migraciones, cambio climático, pandemias a nivel global, pero no tenemos instrumentos,
para gobernar esas amenazas globales, entonces estamos como el borracho buscando las llaves donde hay luz, ¿vale? Pero es en la penumbra donde están ocurriendo cosas y eso nos trasciende, está pasando en todas partes. La política se va abriendo camino y es que los movimientos sociales se vertebran ahora de manera más evanescente, ¿vale? Aparecen, desaparecen, pero no tienen asociaciones que las lleven, ¿vale? Os recuerdo que tal vez el último movimiento social relevante que había en España ha sido el feminista en el año 2018, ¿vale? Arrancó con la gran huelga feminista, esto no lo organizó nadie. O sea, se hizo de manera descentralizada. No hubo una organización que la promoviera. Y luego eso afectó al conjunto, ¿no? En una dirección o en otra. Bueno, esto va a continuar ocurriendo y va a pasar más veces. Y además las familias tradicionales en Europa están en decadencia, ¿vale? Yo desde que tengo uso de razón se habla de la crisis de los socialdemócratas, ¿vale? Llevan en crisis como 50 años. A mí el libro que me parece que es interesante y que está por escribir es el de la crisis de los conservadores, ¿vale? Porque en muchos sitios están extinguiéndose, ¿vale? Estoy pensando en Países Bajos, en Italia o en Francia, donde ya no hay. O los moderados del Partido Republicano que ya no existen. Lo digo porque las dos familias tradicionales de la posguerra, socialdemócratas y conservadores, si queréis los liberales también, están en caída libre y eso tiene que ver pues, con unos cambios profundos también en cómo está organizado el mundo. El poder, ¿vale? Si miráis el gráfico del elefante de Branko Milanovic, no tendré aquí un puntero de esos láser. ¡Ostras! Mirad, esto es dos clavecitas, para que veáis un poco el dibujo global. La globalización ha sido un buen negocio para el conjunto del mundo. Yo sé que decir esto suena muy raro, pero el mundo se ha vuelto más igualitario gracias a la globalización. El mundo es más igual hoy que hace 30 años. ¿Por qué? Pues porque ha crecido mucho las clases medias de la India, de China, gente que ha salido de la pobreza de África, quien está en la parte, digamos así, de la joroba del elefante, ¿no? Evidentemente, ¿quién ha crecido también mucho? Los superricos, ¿vale? Si tú tienes una visión global, la igualdad ha aumentado. Pero ¿sabéis dónde está Occidente? Del 75 para arriba. ¿Veis esto? La desigualdad en Occidente ha aumentado. Y las dos cosas son compatibles. ¿El mundo se ha vuelto más igualitario? Sí, pero Occidente también se ha vuelto más desigual. Y esto es lo que explica parte del malestar profundo que tiene que ver con mucha gente que dice, vale, estás cerrando mi astillero en Ferrol, ¿vale? Para que se construya en los astilleros de Corea del Sur, me parece estupendo, ¿vale? Pero ellos no ganan el pan de mis hijos. Y eso tiene que ver con parte de ese malestar económico. Y además el mundo también se ha vuelto más global en términos de las migraciones. Una situación que se da de manera recurrente y que va a continuar dándose cuando tienes 15 estados del mundo que son estados fallidos y ya si metemos las migraciones climáticas en la ecuación, imaginaos, ¿vale? O sea, estoy pensando en nuestros colegas canarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Zonas que se pueden vivir o la desertificación en España que, como sabéis, continúa avanzando. Entonces, simplemente por concluir y por resumir un poco lo que he dicho para que se entienda tanto el dibujo grande como el pequeño. Hay una cosa que es fundamental que hay que empezar a hacer. Y yo aquí tengo un convencimiento muy profundo, que es que tenemos que restablecer espacios comunes que nos ayuden a tejer vínculos comunitarios. Ha habido un proceso muy acelerado de individualización en nuestras sociedades, ¿vale? Que explica por qué la soledad es una pandemia creciente, que además en las generaciones jóvenes tras la COVID-19 todavía se ha exacerbado más, en el cual nosotros nos comunicamos los unos con los otros de manera desintermediada, a través de las redes sociales, de Internet, y no tenemos espacios en los que nos rocemos. El veneno está en la dosis, lo online no es culpable, es decir, lo online está bien, es fantástico, Internet a tope, ¿vale? Pero como el veneno está en la dosis, si nosotros no nos juntamos en espacios comunes mirando a los ojos a gente que piensa distinta, y esto es muy importante, se pierde ese principio que los sociólogos llevan demostrando desde los años 70 que es tan fácil de resumir como que el roce hace el cariño. Es así de fácil. El espacio urbano es común, porque las crecientes segregaciones que estamos viendo en muchas de nuestras ciudades, la privatización de espacio público, es decir, que si tú no estás consumiendo en el espacio público no puedes estar, salvo de paso para ir a otro sitio, es algo que rompe esos lazos comunitarios.
Y esto es una agenda, creo yo, que puede ser compartida tanto por una derecha como por una izquierda moderada, que lo que quiera es que haya más capital social. Lo digo desde esa perspectiva. Lo que no me vale es que me queje de que nuestras comunidades se están desarticulando y al mismo tiempo privatice el espacio público. Todo no se puede. Es decir, libre mercado para la vivienda y luego me quejo de que la gente no se emancipe. Todo a la vez. Me quejo de que quieren robar el espíritu de la Navidad, pero al mismo tiempo la vuelvo una fiesta consumista. Todo a la vez. Todo no puede ser. Entonces, si le damos un valor a los espacios comunitarios, yo se lo doy, esto empieza desde lo micro hasta lo macro. E ir construyendo poquito a poco esos reductos que yo creo que se hacen sobre todo desde el nivel local. Sigo pensando que tenemos que incidir en estas dos dimensiones. Nuestras administraciones tienen que ser eficaces y también receptivas. La eficacia, insisto, es fundamental. Aquí me metería yo con el lanzallamas y empezaría a hablaros de que durante los próximos 10 años se va a jubilar el 50% de nuestros trabajadores públicos, tenemos una enorme rigidez porque internamente no pueden ser, tenemos mucha gente donde no hace falta y donde hace falta no tenemos brazos suficientes, no los podemos mover rápidamente de un sitio a otro, tenemos una mezcla de un modelo burocrático y gerencial que genera 1000 problemas y al final terminamos internalizando el procedimiento, es decir, todo es rígido y burocrático, y externalizando el talento, es decir, para que la administración haga algo, tiene que buscar a otros que se lo hagan. Porque no tengo palas yo, hay que llamar a Traxa. Entonces, esta dimensión daría para otra charla que no haré, pero por aquí hay que empezar, creo, porque un régimen político que no genera rendimientos positivos no se le apoya, ¿vale? Lección de los años 30, spoiler. Ya sabéis cómo acabó la cosa, Regulinci. Y, segundo, receptividad. Tenemos que hacer que la gente perciba que las instituciones les hacen caso, y ahí es donde el nivel local es fundamental. ¿Que luego hay que hacer pedagogía democrática? Por supuesto que sí. ¿Que hay que mandar a la gente a hacer la mili a un ayuntamiento? También, para que la gente vea lo complicado que es gestionar. ¿Vale? Porque la gente se cree, ¡jo, es que no sé cómo no se ponen de acuerdo! ¡Toma, hijo! ¡Haz tú ahora el expediente! ¿Vale? O sea, el problema de que no haber educado en democracia es que la gente no se fija unas expectativas realistas sobre lo que el sistema político puede hacer con los mimbres que tiene. Y eso es importante también que la gente lo entienda. Pero, si tú no haces la pedagogía democrática, te la hacen otros. A mí no me mires, que habéis tenido 48 años. Tercer elemento que es fundamental es repensar esos espacios en el ámbito local. Y yo aquí sí soy partidario de que veamos qué competencias, con qué autonomía, cómo se puede optimizar el funcionamiento de nuestros municipios. Aquí hay mucho trabajo por hacer, ¿vale? Y yo creo que puede ser interesante. E insisto, creo que se puede innovar en los procesos participativos, ¿vale? O sea, la introducción del sorteo, la incorporación de los expertos, mirar los modelos que se han hecho también en otros países. Yo creo que hay margen de mejora. Y ya termino, con consideraciones normativas totalmente ideológicas, y aquí ya me quito la careta, y lo digo de una manera muy clara, por si acaso alguien lo dudaba. A mí me preocupa mucho la libertad, no os voy a engañar, a mí me preocupa muchísimo. Porque además de ser demócrata, yo creo que la libertad tiene que ver con dos dimensiones, la autodeterminación y el autorreconocimiento. Es decir, para que uno sea verdaderamente libre, tiene que estar privado de formas de dominación de otros, y hay muchas formas de dominación, ¿vale? Desde la económica a la cultural. Y tiene que haber un autorreconocimiento, es decir, que tú seas capaz de brindar tus talentos al conjunto de la sociedad. Uno no es libre si no es libre en el común. Y lo digo por una razón muy sencilla, porque somos animales gregarios, vivimos en manadas. Si fuéramos como las serpientes y abandonáramos a nuestras crías al nacer, ¿vale? Pues ya estaría. Pero nosotros somos animales comunitarios, las redes sociales son redes y sociales, porque lo que queremos es el reconocimiento del otro. Y es importante que en el otro también nos podamos reconocer. Y yo creo que ese polo lo hemos perdido y tenemos que entender que las sociedades hoy son más complejas de lo que eran antes. Mucho más. Querer meter el genio en la botella como si no hubiera pasado nada es absurdo. Hoy tenemos muchísimas dimensiones de reconocimiento diferente. Y pensar que todo se puede volver otra vez a simplificar, como diciendo, bueno, volvamos a las categorías tradicionales, etcétera, etcétera. Eso no es así. Y el problema es que muchas veces no hemos reflexionado lo suficiente sobre cómo hacer buenas políticas para ese tipo de desigualdades. Yo os pongo un ejemplo muy sencillo. El rostro de la pobreza en los años 80, en España, era de una mujer viuda
que menos mal que tenía acceso a una pensión no contributiva, porque si no se moría de hambre, porque era su marido el que había estado trabajando y ella había estado limpiando en casa. Hoy, el rostro de la pobreza en España, por desgracia, tan desgraciado como lo anterior, pero incluso con un aditivo, es el de un niño. Un niño, muchas veces en un hogar monoparental, y digo, si queréis, monoparental, porque normalmente suelen ser madres que tienen hijo a cargo, que no tienen recursos suficientes, que no tienen mecanismos de conciliación y que le va a dejar una brecha de por vida. Hacer políticas para esos colectivos, pues no estaba diseñado nuestro sistema para este tipo de pobreza diferente. Y eso tenemos que pensarlo. Y tenemos que ver qué mecanismos hacerlo. Pues las dimensiones de la desigualdad van a continuar variando. Y esto es importante cogerlo de cara. Porque yo sí pienso que las sociedades que están más cohesionadas, que están más equilibradas, con más capital social, son más equitativas y más eficientes. Por eso me niego a decir que un liberal o un conservador tradicional no pueda estar de acuerdo con un socialdemócrata en una agenda de mínimos sobre algunas de estas materias. Podemos hablar de cuáles sí, cuáles no, habrá recetas diferentes, pero yo creo que puede ser un objetivo transversal y compartido. De verdad, es que la igualdad crea eficiencia. Sociedades cohesionadas son sociedades más competitivas. Cualquiera que sea profesor lo sabe. Cualquiera que sea profesor sabe que en un aula en el que los estudiantes se llevan todos bien, tienen buena relación, ¿verdad que se apoyan, verdad que se ayudan, verdad que estudian mejor? ¿Verdad que cuando por el contrario están en una dinámica competitiva o pasan de todo, entonces esto termina generando un equilibrio que es peor para el conjunto? Pues ¿no serán nuestras sociedades un poco igual? Y aquí la dimensión de la batalla tiene que ver tanto con cómo hacer que nuestras democracias funcionen mejor como con la calidad de las instituciones. Y aquí, ojo, porque en democracias, incluso como la nuestra, porque aquí todo el mundo se jacta con que salimos muy alto como democracia consolidada, en The Economist y no sé qué, ¿vale? Las instituciones se están resintiendo. En todos los sistemas democráticos y también aquí. Porque las instituciones se conciben como un ariete contra el rival político, no como una casa común. Y eso es un problema. Y de nuevo, nosotros tenemos una parte de responsabilidad. Porque nosotros simplemente asistimos a este espectáculo, sacamos las palomitas y ya está. Y las instituciones también son nuestras, ¿vale? Por lo tanto, es importante que exijamos más de lo que se nos da. Y por último, y esto ya es lo último que quería compartir con vosotros, yo creo que no tenemos una falta de potencia en nuestras sociedades. Y me explico. Creo que el mundo hoy es un mundo mucho más dinámico, mucho más cambiante, con muchas más oportunidades de la que a lo mejor era hace 15 o 20 años. Estoy totalmente convencido. Pero tenemos un déficit crónico. Tenemos un déficit de imaginación. Podemos hacer más cosas y nos cuesta más que nunca imaginar futuros mejores. Yo os reto a todos los que estáis aquí a que intentéis imaginar una España mejor dentro de 10 años. Porque imaginarla peor es ir cuesta abajo. Eso es fácil. ¿Vale? Porque está todo el mundo, y esto le ocurre a todo Occidente, instalado en el pesimismo y en la melancolía. Pero lo que nos falta es imaginación. ¿Por qué? A lo mejor porque nos hemos dopado con los estímulos del mensaje rápido y corto, ¿vale? Y estamos muy metidos en la vorágine y no penamos un poquito más allá. Yo lo que invito es a que intentemos eso, pensar e imaginar democracias mejores, ciudades mejores, sociedades mejores de aquí a 10 años. Porque si ganamos la batalla de la imaginación, ya habremos puesto, como dice el refrán, un pie en el estribo. Porque ese es el primer paso para poder transformar nuestras sociedades. Y lo dejo aquí. Gracias. Bueno, yo, Pablo, te doy las gracias, pero de verdad. E incluso también con mucha imaginación, porque vamos a pensar en esos próximos 10 años. Sí que te agradezco que hayas podido venir, que hayas estado con nosotras y nosotros, pero sí que te reemplazaremos para otras sesiones, porque creo que nos has puesto a pensar a todas y a todos, y eso es muy gratificante.
Así que gracias y te esperamos. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer que la intervención que has hecho, que en cierta manera ha ajustado lo que a trozos pensamos mucha gente. Es decir, yo estoy convencido de que la mayoría de la gente que hay aquí, en algún trozo de lo que has pensado, has declarado, se ve identificado. Es decir, y personalmente bastantes. Pero yo quería preguntarte una cosa nada más. Yo he visto una novedad ahora con las elecciones en Estados Unidos, y es el asalto al poder del Estado por parte de los ricos. Quiero decir que ahora ya no hay una intermediación de representación de clase social o de lo que se quiera, sino que directamente los más ricos del pueblo, lo que antes se llamaban caciques, van a llegar al poder. Es decir, que esa disolución de todo lo que hay de intermediación social, de capital social, nos lleva a un problemón muy gordo. Es decir, o está la base o está el poder. Entre una cosa y otra no hay nada. Entonces yo quería que hicieras un poco una reflexión sobre esta cuestión, porque me parece que engarza sobre lo que has planteado en un modo exagerado, quiero decir, en un modo radical, ¿no? Por ser súper breve, porque esto daría también para una reflexión más amplia, pero voy a ser breve. Vamos a ver. A lo que te estabas refiriendo es a lo que creo que el Financial Times ya ha bautizado como los tecnooligarcas, ¿vale? Que en Estados Unidos el dinero tiene mucho poder a la hora de determinar las elecciones, pues lo sabemos desde el principio de los tiempos. La financiación allí es privada y, por lo tanto, los que son listos pues ponen, digámoslo así, los huevos en diferentes cestas. Es verdad que la novedad que tenemos aquí es que, dada esa cuestión que antes he planteado de que la tecnología va a jugar un papel cada vez más relevante en la capacidad que tengan los estados y los propios partidos para influir en la población, se empiezan a dibujar dos modelos, ¿vale? El primer modelo es el modelo del capitalismo de Estado chino. Ese sistema consiste en que es el Estado el que posee la tecnología y los tecnooligarcas o están en el partido o están en prisión. El otro modelo que está siguiendo Estados Unidos es, en vez del capitalismo de Estado, es meter a los capitalistas dentro del Estado. Es decir, incorporar como parte del partenariado estratégico a quienes disponen de la tecnología y, por lo tanto, saben que pueden influir. ¿Cuál es la novedad con la que nos encontramos? Pues que Europa, que está en tierra de nadie, se encuentra en un contexto en el que ninguna de las 5 principales tecnológicas del mundo es europea. Entonces ahora tenemos que decidir a quién le vendemos nuestros datos, si con TikTok a China o con Meta y X a Estados Unidos. Es una decisión nuestra. Dada esa circunstancia, estos tecnooligarcas tienen también su propia agenda y tienen capacidad, desde luego, de influir en nuestras sociedades y en otras. ¿Que todo el mundo ha querido influir en política cuando ha tenido dinero y lo ha hecho siempre? Siempre. ¿Vale? Siempre ha pasado, y quien tenía los medios de comunicación, desde Hearst hasta quien puedas imaginar. La novedad es el régimen de monopolio, que esto no había ocurrido antes, que es que tú antes podías tener una tele pública privada de diferentes tipos, radios de un tipo, radio de otro, y cada cual jugaba en un entorno de competencia pluralista. La novedad es que ellos tienen una situación de monopolio, y esto es algo muy novedoso, y yo creo que no estamos equipados para poder reaccionar. Lo digo porque, por ejemplo, hay una cosa que tal vez les suene a los que están en la sala, que se llama los deepfake, que es simular rostros de gente con inteligencia artificial y, por lo tanto, bueno, esto se va a volver muy común, que antes de votar en muchas elecciones, pues empecemos a ver fotos, pues por ejemplo, yo qué sé, pues de un candidato pues pegándole un tiro a un niño. ¿Vale? Aunque sea totalmente mentira, pero se va a generar, se va a viralizar, se va a mover y esto va a generar problemas. Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, yo estoy de acuerdo con que hay que volver a la base y por eso he reivindicado antes volver otra vez al offline, pero aquí hay que entender, uno, que hay 3 tipos de desinformación. La desinformación que viene de fuera, y os voy a poner un ejemplo que os afecta. Igual os fijasteis vosotros. Yo, que estuve siguiendo toda la cosa de la Dana, me di de bruces con que había perfiles de origen indio que tuiteaban a favor y en contra del gobierno. ¿Qué hacen perfiles indios tuiteando aquí? Obviamente, ¿qué es? Potencias extranjeras. Es decir, hay adversarios autoritarios que emplean las redes para generar inestabilidad y generar polarización. Y eso es una primera línea que hay que defenderse.
Porque fijaos la paradoja, nosotros no financiamos a la oposición democrática en los países autoritarios, pero ellos sí financian la polarización y el autoritarismo dentro de nuestras fronteras. Entonces hay un primer elemento que es de protección frente al exterior, luego están los desinformadores internos, que también los hay, y luego están los propios gobiernos y partidos tradicionales que también desinforman. Y ahí se genera un problema grave, para el que yo solo veo una doble solución, que es que, estoy de acuerdo, hay que volver al nivel local y hay que volver a retejer esas redes, porque yo creo que esto es muy importante, precisamente porque en el tú a tú se pueden desactivar parte de esos bulos, de esa desinformación, y luego hay que hacer una cosa que no hemos hecho hasta ahora, que es educación. Yo digo que a lo mejor un buen mecanismo que podría venir muy bien es hacer un poquito más de alfabetización democrática y pedagogía ciudadana para que la gente entienda qué puede hacer, qué no puede hacer y tal. Y eso es una asignatura descuidada y pendiente. Bueno, de nosotros depende. Pongo un ejemplo, terraplanistas, antivacunas, gente que no quiere meterse en política, como decía Franco. Ese movimiento está, me parece, cerrado, y la falta de comunicación o la forma de poder decir una pedagogía para que cambie esto no existe. Te estoy diciendo que para mí el mundo está muy polarizado y encerrado unos en otros y que no hay una comunicación. ¿Se puede cambiar esto? Pues gracias por su pregunta, yo creo que sí, y voy a intentar justificar. Lo primero, yo entiendo que evidentemente a la gente que está más radicalizada o que está en otras coordenadas no es persuadible. Yo hablo de pedagogía y de educación tratando de llegar al mayor número de personas, que son las que decantan la balanza. Que va a haber gente que va a continuar siendo terraplanista y estando contra las vacunas, yo creo que es algo inevitable, pero que tiene que ver, fíjese, más con cuestiones de carácter psicosocial que con carácter vinculadas a la educación política. Y me explico. Estamos trabajando ahora mucho en saber por qué las teorías de la conspiración se están poniendo más de moda. Hay una colega mía que se llama Carol Galais, que tiene ahora un proyecto Horizonte, creo, 2020, o sea, un montón de pasta, para terminar de profundizar y de investigar en esto. Y lo que demuestran es que son trazos de la personalidad del individuo lo que mejor explica el que alguien sea propenso a creer una teoría de la conspiración. No es tanto una cosa de nivel educativo, como por ejemplo del hecho de que alguien sea narcisista, porque evidentemente, o que se sienta solo, son factores que generan mayor propensión a creer en teorías de la conspiración. Es lógico que José Luis, que vive en Matalascañas con su madre teniendo 45 años y que no ha tenido vida social fuera de su cuarto, termine leyendo por internet que ha descubierto que efectivamente quienes nos gobiernan son los reptilianos. Y claro, es evidente que José Luis desde Matalascañas ha descubierto el secreto del mundo. Entonces, le puedo dar un abrazo muy fuerte a José Luis y decirle, no hay ninguna manera de llegar a ti, o podemos buscar mecanismos que solucionen los problemas de fondo que están haciendo que cada vez más gente bascule en esa dirección, que es que mucha gente tiene ausencia de propósito. Esto es una cosa, perdón, porque va a sonar como muy teológica, pero yo creo que una parte del problema con el que nos encontramos es que la gente necesita sentirse incluida, sentirse validada, sentirse parte de algo más grande que ella. Y como hemos desintermediado y hemos roto todo eso y hemos dicho que sea el mercado el que permita que cada cual elija en qué identidad se quiere sentir próximo, etc., esto ha hecho que mucha gente se sienta deseosa de buscar ese propósito nuevo. Si tú a José Luis lo integras y haces que se roce con nuestra gente y esté a pie de calle y otros, yo creo que José Luis se va a sentir incluido, va a sentirse parte de algo más grande y va a poder volver a la comunidad. Que por supuesto es como muy utópico, ¿no? Pero yo creo que esto de lo que nos habla es de volver otra vez a algunas cuestiones que son como las más básicas, ¿no? Que es que, por ejemplo, pues ¿por qué hoy vemos en todas las encuestas que los jóvenes en todo el mundo están girando a la extrema derecha y las mujeres a la izquierda? Pues exactamente lo mismo, porque tú puedes hablarles mucho de feminismo e ir a darle cursos a las escuelas, a los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero un joven de 12, de 10 años no vive esa realidad de la discriminación de las mujeres, porque las mujeres... Pero lo que sí ve es, por ejemplo, la dinámica que tiene el mercado matrimonial. Y es las expectativas que las chicas tienen en los chicos no son las mismas que las que los chicos tienen en las chicas. Y ellos tienen un modelo de mujer y ellas tienen un modelo distinto de hombre.
Y ese microcambio que ha ocurrido, porque es un cambio cultural más profundo, ha hecho que él de repente se sienta en un mundo que no entiende y quiera girarse hacia quien les prometen que pueden volver a un mundo como el de sus padres, en el que conocías a la mujer en la verbena. Si tú no te haces cargo de ese estado de opinión, si tú no te haces cargo de esa problemática, si te dedicas a señalarle con el dedo y a ridiculizarle, no vas a conseguir nada. Al revés, tienes que escucharle y tienes que acompañarle. Y ahí yo creo que muchos activistas se han equivocado en la receta. Y yo creo que ahí hay que hacer lo contrario. Hay que acompañar, hay que comprender, hay que ayudar hasta donde se pueda. Luego hay un punto en el que no. Y yo lo digo porque es otro tema en el que también estoy trabajando, en entender por qué jóvenes hombres y jóvenes mujeres son cada vez más diferentes. O sea que bueno, van por ahí un poco los tiros. No creo que esté respondiendo muy bien, pero van por ahí un poco los tiros. Vale, en primer lugar, enhorabuena por la charla. Estamos contentísimos, perfecto. En segundo lugar, soy un creyente ferviente de la participación ciudadana. Pero uno de los problemas que más importan para lograr una participación ciudadana real es el miedo que tenemos todos. En principio, los partidos políticos tienen miedo a perder su poder. Los funcionarios públicos tienen miedo a perder su poder. Y, por ejemplo, las asociaciones vecinales tenemos también miedo a perder el poder porque hay otras asociaciones sociales y colectivas de las organizaciones que surgen, que también es un miedo total. Si hay alguna forma de salvar ese miedo y lo conoces, te agradecería mucho que me lo dijeras, porque lucho por la participación ciudadana de toda mi vida y son muchos años ya de vivencias vecinales. Muchas gracias. Gracias a usted. Hombre, yo también diré que sabes, como yo, que hay francotiradores en todos los sitios, para el bien y para el mal. ¿Vale? Lo digo porque luego hay políticos que se lo creen, hay funcionarios que se lo creen y hay asociaciones que se lo creen. Quiero decir que también existen, ¿no? Pero es verdad que en un contexto de incertidumbre el repliegue hacia los mecanismos tradicionales suele ser lo que pasa más veces. Cuando en realidad lo que cuesta muchas veces es entender que una dinámica de participación sostenida en el tiempo es beneficiosa para todos, pero también para los políticos y para los funcionarios, porque en realidad, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, el funcionario que tiene mucho miedo, la judicialización, activar procesos en los que no está claro que esto vaya a llegar a buen puerto. El político que tiene miedo, pues como tú dices, a que salga una iniciativa o que te lo boicoteen o que lo topee el contrario y esto te genere problemas. Pero hay que intentar mover esto a una concepción de medio plazo, que es un poco lo que a veces cuesta más. Que es decir, una dinámica participativa puede generar beneficios para todos. Primero, para el funcionario, porque ve más legitimado el proceso de toma de decisiones. Para el político, porque muchas veces puede librarle de problemas en términos de inputs para tomar decisiones, pero también del resultado que ocurre. Y para la propia asociación vecinal, que se puede ver relegitimada si saca muy bien ese proceso. Entiendo que vencer el miedo es difícil. Aquí, de nuevo, yo creo que hay que intentar que nos rocemos todos más. ¿Vale? No digo, ¿qué es rozar? Claro, porque aquí se entiende mal el roce. El roce no es la foto. ¿Vale? El roce es, oye, vamos a meternos, vamos a hacer unas jornadas juntos, que sean de 72 horas, ¿vale? Y te vas a morir del asco ahí, te vas a enterar. Y vamos a juntarnos gente distinta, intercambiar ideas, intercambiar experiencias, generar esa grasilla de confianza que permite que las cosas funcionen mejor. Pero tienen que estar incorporados todos, ¿vale? Y me atrevería a decir que en este partenariado también tienen que estar parte, pues incluso del tejido empresarial y sindical. O sea que hay que pensar dependiendo del tipo de iniciativa. Y yo creo que eso puede hacer que las cosas funcionen mejor. Porque muchas veces hay más desconfianza y es la desconfianza la que vertebra el miedo que a la inversa. Y si se rompe esa desconfianza puede funcionar. Creo, pero vamos, es un poco, de nuevo, es que estoy aquí haciendo cartas. Bueno, en principio me voy a ir a mi casa muy satisfecha porque mi inteligencia hoy la has puesto a vibrar. A vibrar y creo que más gente de los que estamos aquí también, ¿no? Entonces, has dicho tantas cosas interesantes, súper creativas, motivadoras, que creo que eso es lo que realmente se necesita. Porque yo sí que creo que, por ejemplo, antes hablaba el compañero del Consell de Juventud, es verdad que a los jóvenes, o sea, se les escucha poco
Y, por ejemplo, cuando tú hablabas del capital social, creo que eso hay que reivindicar ese capital social. Y creo que ahí, en estos años de democracia, es verdad que en los años 80, porque yo tuve el gusto de trabajar en la administración local, fue una época donde yo recién llegaba allí y había tanta ilusión, porque estaba todo por hacer, fue tan motivador, y yo era funcionaria, pero los políticos que llegaron allí venían con tantas ganas, con tanta ilusión de construir pues, a los educadores sociales, a generar espacios culturales. Fue un momento brutal. Entonces, yo creo que has dicho muchas cosas, tanto lo del capital social, has hablado de otra cosa que me parece súper interesante, que es generar espacios públicos comunitarios. Y hay otra cosa que también me ha parecido brutal, que es la sostenibilidad. Sostenibilidad de los proyectos que inician un grupo político y que luego el siguiente grupo político hace cataplas, siendo que hay cosas muy importantes que se tendrían que mantener en el tiempo. Porque si no, se pierden en el camino. En 4 años a lo mejor no da tiempo, ¿no? Y luego, por supuesto, o sea, ole a la alfabetización democrática y a la pedagogía democrática. Y eso se empieza en las escuelas, en los centros educativos. Y yo creo que hay mucho por hacer, mucho por hacer. Gracias. Hola, felicidades por la exposición. Me ha gustado mucho cómo lo has hecho. Intentaré la asociación, yo que tengo un cargo, pues intentar animar a la gente, que es un poco el asunto, ¿no? Que vienen con problemas y demás, pero los problemas son de todos y creo que unidos lo podemos sacar adelante. Solo voy a contar una experiencia de mi asociación, que la gente viene un poco volcando su frustración y muy irritada a la asociación, compitiendo con las ideas con los propios vecinos entre ellos, y al final hemos decidido un poco pensar que de forma muy sencilla explicar cómo se dinamiza nuestra reunión. Hay una pizarra, cada persona decide lo que sea sobre el tema a tratar y cada vecino indiscutiblemente tiene una línea en la pizarra. No hay que debatir, no hay que discutir, al final se vota las opiniones de todos y lo más consensuado, pues eso se hace. Parece muy sencillo, pero evita muchas discusiones. Si os sirve, si se ha entendido, pues suficiente. Gracias. No es ninguna pregunta, es contar esta experiencia. Pablo, gracias por tu asistencia y por toda tu intervención. Yo estoy trabajando temas en esta línea, me ha interesado muchísimo. Tuve una idea que me la copiaron y ya está a nivel nacional funcionando, es la de sumar. Y por otro lado, y además es que encaja muchas de las cosas que has comentado, era mi TFG, lo tuve que cambiar porque me dio una depresión. Y simplemente es comentarte, porque me encantaría poder hablar del tema de la democracia directa y de muchísimos otros temas, pero una muy, muy concreta que necesito ahora es ¿por qué esta autoritas tan potente de la administración local, cuando curiosamente no se le da tanta importancia? Llegan momentos en los que no podemos combatir, por ejemplo, problemas de temas urbanísticos que suelen ser bastante graves, y si un ayuntamiento dice que no cambia el plan general, aunque esté caducado, aunque vaya en contra de directivas europeas, aunque se estén destruyendo bosques, aunque se esté haciendo barbaridades, el ayuntamiento, y lo dice Europa, tiene poder para tomar esas decisiones. Entonces, no sé, es que estoy intentando, me rompo la cabeza pensando a ver si hay por ahí algún resquicio, alguna manera. O sea, no podemos intentar poder priorizar que se cumplan directivas europeas y que no esté ahí esa autoritas de una administración local que dice que no cambia un plan general y que se lleva adelante un PAI y que se destroza un bosque y que, ¿sabes? Todo un patrimonio arqueológico, arquitectónico y de todo tipo. Ya está. Gracias. ¿Y cuál quedaba alguna más? El chico... Vale. Y ya acumulo y... No había más, ¿no? Ya está, vale. Buenas tardes. Aprovechando que el evento va sobre la democracia a nivel local, me parece importante el tema de la representación. Has dicho que esta Cámara, que sería por sorteo, no es representativa. Yo te quería preguntar si el Congreso es realmente representativo, en tanto que
Por ejemplo, aquí en Valencia, creo que son 25 diputados que tenemos, yo solo conozco a uno, que es el señor Ábalos, y no por méritos positivos, precisamente. Y si yo ahora mismo decidiera, en las listas abiertas, que también los menciona que tienen otros países, no votarle, porque si el Partido Socialista le mete en la lista, el primero va a salir sí o sí. Si yo decido no votarle, no conozco el resto de candidatos. ¿En qué se diferencia eso al sorteo? Sería elegir otro nombre que no conozco y ya está. ¿Hace falta mecanismos para que haya mayor reciprocidad y mayor control a ese político? Gracias. Sí, muchas gracias, Pablo. Echan falta términos como transparencia y corporativismo, o megacorporativismo en la democracia local. Si esto tiene algo que ver con lo clientelar que has comentado, efectivamente con las mafias, y si la transparencia sería un buen antídoto. Entiendo que la respuesta, pero si lo puedes ampliar un poco esto, porque a veces también las democracias locales, las administraciones locales son muy corporativistas y esto creo que perjudica de manera muy intensa, ¿no?, al funcionamiento democrático. Gracias. Sí, muchas gracias, porque de hecho la primera y la tercera pregunta están muy conectadas entre sí y toca con la dimensión de la eficiencia. Es decir, en realidad de lo que estamos hablando es de que la falta de transparencia interna, y ya sabéis que tenemos una ley de transparencia aquí que funciona de aquella manera, la poca disponibilidad de datos públicos dentro de las administraciones locales, aunque se hayan lanzado los programas de Smart Cities, pero muchas de ellas no lo están llevando adelante. El hecho de que efectivamente el nivel local muchas veces también puede estar topeado por el control político, lleva a pensar si nosotros no podríamos cambiar. Eso, claro, esto es una utopía, ¿no? Tú ya sabes que muchos sistemas de nuestro entorno, en lugar de tener un alcalde de un sistema de strong mayor, como tenemos de alcalde fuerte aquí, que el alcalde tiene muchísimo poder de decisión, tienen sistemas más gerenciales. Es decir, que hay de un lado el sistema político y luego un city manager, ¿vale?, que es alguien que no tiene un ciclo político o no tiene un ciclo distinto al que tienen los representantes políticos, y esto separa la decisión técnica de la decisión de orientación general del municipio, ¿vale? Y esto, por ejemplo, lo tienen en Países Bajos, en Suecia, en Dinamarca, no es tan extraño y es un sistema que funciona bien. Y eso sí puede ayudar justamente al tema del clientelismo. Cuando estaba hablando de los riesgos de la democracia participativa, en realidad cuando hablaba de la posibilidad de este sistema para ser capturado, estaba pensando justamente en redes clientelares, estaba pensando justamente en grupos económicos que pudieran en un momento determinado activar mecanismos de participación para forzar la mano en los ayuntamientos. Y es verdad lo que dices. Esto también conecta con un problema que no ocurre tanto en la Comunidad Valenciana, pero sí en otros sitios, que es que hay que buscar el tamaño óptimo de la comunidad política. Es decir, el problema del inframunicipalismo es un problema tanto de eficiencia como de control democrático, porque muchas veces lo que hace es que no tengas los servicios. Esto ocurre más en Aragón o en Castilla y León, aquí ocurre menos, pero que tú tengas un nivel que no permite una buena prestación de servicios, pero además con el problema de que el electorado es cautivo prácticamente. Es decir, cuando hablaba de lo del tema de controlar, de lo del voto secreto, etcétera, de nuevo estaba pensando en este tipo de dinámicas. Yo estoy de acuerdo que esos son problemas y esos son amenazas que también tienen un impacto sobre la democracia, pero eso llevaría a dos posibles reformas. Uno, que no se va a aprobar jamás en España, porque ni siquiera en Villanueva de la Serena lo han logrado, que es el tema de la optimización del tamaño municipal, ¿vale? Es decir, lo de hablar, de buscar municipios de un tamaño que permita una provisión y un control democrático mejor. Y segundo, reformar a fondo las administraciones públicas, que muchas veces además también están interaccionando con las diputaciones provinciales, que como todo el mundo sabe, son nidos de transparencia, de buen gobierno y de selección meritocrática del personal, ¿verdad? Bien. Esto conecta justamente con ese poder de veto del que hablabas antes, ¿no? De que por qué los municipios pueden tener este poder de veto para muchas cuestiones. Bueno, justamente el tema de política urbanística y medioambiental está vinculado con los principales escándalos de corrupción que hemos tenido en España. Esto se habla poco, pero se nos ha olvidado ya, porque algunos añoran la burbuja inmobiliaria, pero porque creíamos que éramos ricos y todo esto, pero ya no nos acordamos, pero entre el año 2002 y 2007 había una puerta giratoria entre las concejalías de urbanismo y las prisiones en España. ¿Vale? O sea, era un proceso directo en el cual justamente las dinámicas de corrupción urbanística ligada muchas veces a financiación de partidos, violación de principios medioambientales, eran bastante comunes, y ahora nos encontramos con que las autonomías en muchos casos asumieron esos poderes o una parte de esos poderes coparticipando de los planes. Resultado con el que nos hemos encontrado ahora, paralización.
muchos casos no se aprueban, no se actualizan esos planes y el principal problema que tenemos en muchos casos es pues esto que estamos hablando del suelo residencial. Añadiría algo más, la especulación con el suelo residencial, porque muchas veces se habla como si el mercado de la vivienda fuera libre, pero no es verdad, no hay mercado más regulado que el de la vivienda, es decir, se regulan las alturas, se regulan los suelos, o sea, está todo súper regulado. Y esto permite que aquellos que tienen esos activos pues estén jugando y, como tú dices, muchas veces vulnerando normativas europeas. Aquí España además tiene un problema, como también sabrás, España está a la cola en la transposición de directivas europeas. Somos uno de los países más incumplidores, por ejemplo, en ese sentido. O sea que el europeísmo tiene que ser camino de ida y vuelta. El europeísmo no es solo poner la mano, es también cumplir con las obligaciones de lo que vienen de las instituciones comunitarias. Y por último, la pregunta que planteaba sobre la representatividad. Es una pregunta interesantísima, porque evidentemente un Senado por sorteo sería una representación que podríamos discutir. El Congreso de los Diputados tiene una representación que viene tamizada por cómo funciona nuestro sistema electoral, claro. Y ahí es donde se abre el espacio a lo que tú dices, que es una discusión a fondo sobre el papel que tienen los representantes, los diputados, los que se supone que son titulares de la soberanía popular, en las Cortes. Nuestro sistema consiste, y esto es un déficit o una decisión que se tomó en la transición, que a lo mejor en ese momento tenía sentido, que era crear partidos fuertes. Entonces, porque había mucho miedo del contraejemplo de la Segunda República, en la que los partidos eran atomizados, faccionales, se descomponían, y se dijo, mira, lo mejor, listas cerradas y bloqueadas, financiación pública para los partidos, hay que hacerlos fuertes. Bueno, se les ha hecho fuertes, pero ¿qué peaje implica también eso? El peaje que implica es que nosotros estamos votando a partidos que actúan como entidades monolíticas y que son los representantes y titulares del programa electoral con el que se han presentado a las elecciones. Y luego ellos lo administran libremente. Por eso yo, por ejemplo, estoy en contra de la libertad de voto de los diputados. Porque yo no he votado directamente al diputado. He votado una lista. Y esa persona está en la lista porque le ha puesto un partido. A mí lo que me encantaría es poder votar al diputado. Para si ese diputado vota de una manera diferente, poder castigarlo después. O poder premiarlo si creo que lo ha hecho bien. Pero esto tiene que ser un intercambio y tiene que haber un cambio en las reglas de juego. ¿Esto va a ocurrir algún día? No tiene pinta, ¿verdad? Porque, y esta es la gran reflexión que yo sí le quiero dejar coleando, ¿no? Que es que vaya década, ¿eh? Quiero decir, vaya década de cambio político en España, en el que hemos tenido multipartidismo, hemos tenido declaraciones de independencia, mociones de censura. O sea, se lo digo a alguien de fuera y no se cree la de cosas que nos han pasado en 10 años. Pero fíjate cómo ha girado la discusión. Hace una década estábamos discutiendo sobre cómo mejorar nuestras instituciones. Y ahora lo que estamos discutiendo es sobre si nuestras instituciones no están al servicio de un proyecto político concreto. Y la reflexión debería ser si al final los políticos pasan, pero las instituciones permanecen, ¿por qué estamos hablando más de lo primero y tampoco de lo segundo? No lo sé. Gracias. Gracias.